El frío contacto de las esposas contra sus muñecas no era solo metal, era una sentencia. La roca marina no se limitaba a anular la goma de su cuerpo, no era una simple debilidad. Era como si hubieran inyectado el mismísimo y oscuro fondo del océano directamente en sus venas. Se sentía como si su alma, esa llama ardiente que alguna vez encendió los tambores de la liberación, estuviera siendo sofocada lentamente bajo toneladas de agua helada. El pasillo del barco robado a la marina estaba en penumbras, y el silencio solo era roto por el arrastrar agónico de unas sandalias y el tintineo lúgubre de las cadenas. Cada paso que Luffy daba hacia la cubierta era un triunfo sobre lo imposible. Su cuerpo entero, el recipiente inexperto de un joven de 17 años, le rogaba a gritos que se detuviera. Sus piernas temblaban con una violencia espasmódica, sintiendo que sus propios huesos estaban hechos de plomo. Inhalar-exhalar, un acto tan simple y automático, se había convertido en un infierno. Mientras obligaba a sus pulmones a expandirse, un dolor fantasma le atravesó el pecho. Era la misma sensación asfixiante, el mismo sabor a muerte y desesperación que sintió cuando el inmenso canabo negro de Kaido le destrozó las costillas en el techo de Onigashima. El aire le faltaba exactamente igual que en aquella noche donde el cielo se partió en dos. Luffy se apoyó pesadamente contra el marco de la puerta que daba a la cubierta, cerrando los ojos con fuerza. La brisa salada de East Blue golpeó su rostro empapado en sudor frío. Era un mar pacífico, un mar de inicios, pero él no sentía paz. Solo sentía el peso del futuro. Sus rodillas amenazaron con ceder. Una voz traicionera y seductora en su mente le susurraba que se dejara caer. Que cerrara los ojos solo un minuto. Que la madera del suelo sería un lecho suave y que el dolor se detendría si simplemente dejaba de luchar. Si me detengo ahora, pensó Luffy, apretando los dientes hasta que la mandíbula le dolió, si me rindo ante esta debilidad, aunque sea un solo segundo, no podré volver a levantarme. Y si no se levantaba, ellos morirían. Otra vez. Abrió los ojos. Sus pupilas, normalmente llenas de una luz infantil y despreocupada, ahora albergaban la oscuridad de un abismo insondable y melancólico. Se separó del marco de la puerta con un quejido sordo que se perdió con el sonido de las olas. No había enemigos a la vista. No había batallas épicas. Solo estaba él, librando la guerra más brutal contra su propia fragilidad. Lentamente, con movimientos que parecían ir a cámara lenta, separó las piernas. Uno, susurró, con la voz rasposa, mientras flexionaba las rodillas para hacer una sentadilla. El simple acto de bajar su centro de gravedad hizo que su visión periférica se llenara de manchas negras. Volver a subir fue como intentar levantar el mundo entero sobre sus hombros. 2. El sudor ya no goteaba. Corría a raudales por su frente, picándole en los ojos, empapando su chaleco rojo, cayendo pesadamente sobre la cubierta de madera. Su respiración dejó de ser humana para convertirse en el silbido de una máquina a punto de estallar. Tras una docena de sentadillas agónicas, sus piernas simplemente dejaron de responder. Cayó de rodillas, el golpe resonando secamente, y rápidamente apoyó las manos encadenadas en el suelo para evitar romperse la cara. Sus brazos, delgados y sin el endurecimiento del haki, temblaron como hojas en medio de un huracán. Zero, jadeó, reiniciando el conteo, negándose a aceptar la derrota. Flexionó los codos en una lagartija. El dolor muscular era tan intenso que las fibras parecían desgarrarse internamente. No estaba usando su fruta. No era de goma. Era solo un chico humano siendo aplastado por la energía del mar. Se obligó a subir de nuevo. Luego a bajar. Las venas de su cuello y sienes resaltaban, latiendo con una furia peligrosa. Fue en la 10ª flexión cuando el límite biológico de su joven cuerpo colapsó. Un calambre masivo le atravesó el estómago justo cuando intentaba girarse para hacer abdominales. Luffy ahogó un grito de agonía. Su pecho se contrajo violentamente en un espasmo y, de pronto, un sabor espeso, metálico y amargo le subió por la garganta. Tosió. Una gruesa mancha de sangre roja y oscura salpicó la madera de la cubierta, brillando bajo la pálida luz del sol de la mañana. Su propio cuerpo se estaba destruyendo por el esfuerzo, advirtiéndole que estaba cruzando una línea mortal. Luffy se quedó mirando la sangre por un largo momento. La respiración le temblaba, sus brazos apenas lo sostenían a unos centímetros del suelo manchado. La melancolía lo invadió al recordar lo fácil que era todo antes, cuando creía que su fuerza natural bastaba para conquistar los mares. Qué ingenuo había sido. Qué caro había pagado esa ingenuidad.
Lentamente, arrastrando las manos, se dio la vuelta para quedar boca arriba, mirando el cielo azul de East Blue. El pecho le subía y bajaba con una dificultad aterradora. Tragó la poca sangre que le quedaba en la boca, esbozó una sonrisa rota y dolorosa dirigida a las nubes, y obligó a su destrozado abdomen a contraerse para levantar el torso en la primera abdominal. 1. El sol de East Blue, ajeno a la tormenta silenciosa que se desataba en la cubierta, comenzó a teñir el horizonte con pinceladas suaves de oro y rosa. La luz acarició el casco del barco robado a la marina, un refugio temporal que, hasta hace unos momentos, dormía en una paz engañosa. Nami fue la primera en despertar. Se desperezó con un bostezo suave en la boca de la escotilla, buscando el aire fresco de la mañana para despejar las telarañas del sueño. Suspiró, estirando los brazos hacia el cielo, permitiéndose un segundo de calma antes de volver a sumergirse en los mapas y los cálculos que eran su único escudo contra el mundo. Bajó los brazos y dio un paso hacia la barandilla, dispuesta a estirar las piernas. Se detuvo en seco. El aire se congeló en sus pulmones. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijándose en una escena que su mente, lógica y calculadora, se negaba rotundamente a procesar. El mundo pareció perder su sonido, quedando atrapado en un vacío asfixiante. En el centro exacto de la cubierta, bañado por la luz inocente del amanecer, yacía Luffy. Pero no era el Luffy que ella conocía. Estaba empapado en sudor, su piel brillaba con una capa slick que no parecía real. Estaba boca arriba, y con una lentitud que dolía solo de verla, estaba intentando levantar el torso en una simple abdominal. Cada centímetro que subía parecía una batalla contra una gravedad invisible que intentaba aplastarlo contra la madera. Todo su cuerpo temblaba con una violencia espasmódica. Sus músculos, tensos hasta el límite del desgarro, resaltaban bajo su piel como cuerdas a punto de romperse. Nami ahogó un grito de puro terror con ambas manos. Vio como una línea gruesa de sangre roja y oscura escapaba de la comisura de la boca de Luffy, goteando por su mejilla y manchando la cubierta que ya estaba salpicada de su propio fluido vital. ¿Qué está pasando?, pensó, sintiendo que el mareo la invadía. La confusión era un peso físico en su pecho. Su mente viajó a Orange Town, a la base de Morgan. Recordó a Luffy riendo mientras las balas rebotaban en su cuerpo de goma. Recordó cómo había destrozado al Capitán Morgan mano de hacha como si fuera un juguete de madera. Recordó cómo había lidiado con Buggy y sus piratas, tratando cañones y explosiones con una despreocupación casi divina. Él es un monstruo de fuerza, se repitió a sí misma, intentando reconciliar ese recuerdo con la imagen moribunda que tenía enfrente. ¿Cómo puede estar sufriendo así? ¿Cómo puede estar sangrando por hacer abdominales? La paradoja era aterradora. Ver a la criatura más fuerte que había conocido rompiéndose a sí misma en pedazos, haciendo ejercicios que cualquier recluta podría hacer, la llenó de un pánico frío y paralizante. Se quedó allí, petrificada, con la boca abierta en un grito silencioso, incapaz de parpadear, incapaz de asimilar la realidad que se desmoronaba ante sus ojos. Unos pasos pesados y rítmicos rompieron el silencio de muerte detrás de ella. Roronoa Zoro emergió de la escotilla de los hombres, con el ceño fruncido y una mano ya descansando instintivamente en la empuñadura del aguado Ichimonji. Había sentido que el barco estaba demasiado silencioso, una quietud antinatural que había despertado sus instintos de guerrero antes que el sol. Se detuvo al ver a la navegante. Zoro frunció aún más el ceño, confundido por la postura de Nami. Parecía una estatua de sal, rígida, temblando levemente, mirando hacia el centro de la cubierta con una expresión de puro shock que él rara vez había visto en ella. Zoro siguió su mirada, esperando encontrar un enemigo, un barco de la marina o un rey marino acechando en la borda. En su lugar, vio a Luffy. El espadachín se quedó atónito. Su mente guerrera, siempre buscando debilidades y fuerzas, se quedó en blanco. Vio a su capitán atrapado a mitad de una abdominal, con el torso temblando a pocos centímetros del suelo. Escuchó un gruñido bajo, húmedo y lleno de dolor puro que escapaba de los labios sangrientos de Luffy. Vio la sangre. Vio el sudor excesivo. Vio el sufrimiento crudo y absoluto en el rostro del hombre que prometía convertirse en el rey de los piratas. Zoro no se paralizó por el terror como Nami, sino por la confusión táctica. Él mejor que nadie sabía lo que significaba el entrenamiento extremo. Sabía lo que era llevar el cuerpo al límite. Pero esto no era entrenamiento.
Esto era autotortura autodestructiva. Sus ojos de cazador, agudos y perceptivos, escanearon el cuerpo abateré de Luffy buscando la causa de esta debilidad inexplicable. Y entonces, las vio. Oscuras, pesadas, toscas. Unas esposas de metal negro abrazaban las muñecas de Luffy, conectadas por una cadena corta que tintineaba lúgubremente con cada temblor de su cuerpo. Zoro no sabía nada del Kairoseki. En el East Blue, esa palabra era un mito, si es que alguna vez se mencionaba. Para él, eran simplemente unas esposas de metal normales y pesadas de la marina. Unas esposas que, bajo ninguna circunstancia lógica, deberían ser capaces de retener o debilitar a un hombre que podía estirarse como la goma y romper acero con sus puños. ¿Por qué? La pregunta martilleó en su mente. ¿Por qué un capitán se pondría esposas normales de la marina para entrenar abdominales hasta el punto de escupir sangre? ¿Qué clase de locura es esta? Zoro sintió que el mundo se volvía inestable. La imagen de Luffy, el monstruo sonriente que lo había reclutado, reducido a un despojo humano luchando desesperadamente por levantar su propio cuerpo contra unas simples cadenas, le generó un abismo de preguntas sin respuesta y un sentimiento oscuro e incómodo que no lograba descifrar. La confusión lo mantuvo anclado a la madera, con la mano aún en su katana, mirando fijamente la agonía de su capitán. El silencio en la cubierta se había vuelto tan denso que casi podía cortarse con una de las espadas de Zoro. A través del velo de sudor y la neblina de dolor que nublaba su visión, Luffy finalmente percibió las dos presencias en el umbral de la escotilla. Detuvo su agonizante movimiento a escasos centímetros del suelo. Su pecho subía y bajaba con una violencia errática, buscando oxígeno desesperadamente. Al girar el rostro, sus ojos oscurecidos y cansados se encontraron con las miradas petrificadas de Nami y Zoro. Ver sus rostros deformados por el shock y la incomprensión fue como recibir una puñalada directa en el pecho, un dolor mucho más agudo que el que la roca marina le infligía a sus músculos. Los estoy asustando, pensó, y un destello de culpa atravesó su mente nublada. No puedo dejar que me vean así. Soy su capitán. Con una fuerza de voluntad que desafiaba cualquier límite biológico, Luffy apoyó las palmas de las manos temblorosas contra la madera ensangrentada. El tintineo macabro de las cadenas resonó como un lamento cuando comenzó a empujar su propio peso hacia arriba. Sus brazos, delgados y desprovistos de su elasticidad habitual, amenazaban con partirse bajo la presión. Cada fibra de su ser le gritaba que se quedara en el suelo, pero él se obligó a ignorarlas. Lentamente, con una torpeza agónica, logró ponerse de rodillas. Luego, apoyando un pie descalzo tras otro, se irguió. Se balanceaba como un árbol a punto de caer en medio de un huracán. La gravedad parecía tirar de él con una furia multiplicada por 100. Pero entonces, en medio de esa fragilidad absoluta, Luffy forzó a sus músculos faciales a reaccionar. Las comisuras de sus labios, manchadas de rojo oscuro, tiraron hacia arriba. Fue un esfuerzo hercúleo, casi antinatural, pero logró esbozar una sonrisa. No era la sonrisa radiante y cegadora del dios del sol que iluminaba el mundo. Era una sonrisa temblorosa, rota y patéticamente humana. Era el destello desesperado del antiguo Luffy, intentando proteger a sus primeros nakamas de la dura realidad del nuevo mundo que él ya cargaba sobre sus hombros. Oigan, su voz salió como un susurro rasposo, casi inaudible, pero en el silencio sepulcral de la cubierta sonó como un trueno. ¿Está todo bien? Luffy parpadeó, intentando enfocar sus rostros mientras el mundo a su alrededor comenzaba a dar vueltas en una espiral vertiginosa. Tienen unas caras muy raras, continuó, con una falsa ligereza que se resquebrajaba a cada sílaba. Parecen como si hubieran visto a un fantasma. Shishi y la risa característica murió en su garganta antes de poder terminar. La ironía de sus palabras pendió en el aire pesado. Él era el único fantasma en ese barco, el eco de un futuro destrozado atrapado en el pasado. Antes de que Zoro pudiera desenredar la lengua o Nami pudiera articular un solo sonido, el límite infranqueable del cuerpo de 17 años se rompió por completo. El rostro de Luffy se contrajo en un espasmo de puro sufrimiento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando sus pulmones colapsaron y un acceso de tos violenta y desgarradora lo sacudió por completo. Una nueva bocanada de sangre carmesí escapó de sus labios, salpicando el aire y cayendo pesadamente sobre la cubierta de madera. La sonrisa desapareció, reemplazada por la vacuidad absoluta de la inconsciencia. Sus ojos se pusieron en blanco antes de que los párpados cayeran pesadamente.
Como una marioneta a la que le acaban de cortar los hilos de golpe, el cuerpo del futuro rey de los piratas se desplomó hacia adelante. El golpe de su rostro y su pecho contra la madera resonó como un masazo, seguido del sordo e inerte repiqueteo de las pesadas esposas de la marina chocando contra el suelo. Y entonces, el monstruo, el capitán inquebrantable, quedó sumido en la oscuridad total, inmóvil sobre su propio charco de sangre. El golpe sordo y húmedo de la carne contra la madera resonó en la cubierta como un masazo final. El eco metálico de las cadenas pareció prolongarse un segundo de más en el aire silencioso de la mañana, como una campana anunciando una tragedia. Y entonces, el tiempo pareció detenerse. El aire abandonó violentamente los pulmones de Nami. Sus manos volaron instintivamente hacia su boca, ahogando el grito de puro terror que amenazaba con desgarrarle la garganta. Sus pupilas, dilatadas hasta el extremo, se clavaron en el charco escarlata que comenzaba a extenderse lentamente debajo del rostro inerte de su capitán. El rojo vibrante de la sangre contrastaba de una manera macabra y antinatural con la madera pálida del barco. Está muerto. El pensamiento cruzó por su mente como un relámpago de hielo, paralizando cada músculo de su cuerpo. Se ha matado. El monstruo se ha matado a sí mismo frente a nosotros. La idea era tan absurda, tan irreal, que su cerebro entró en un estado de negación absoluta. Las lágrimas comenzaron a picar en el borde de sus ojos, nacidas no de la tristeza, sino de un pánico crudo y visceral ante la muerte inminente. El letargo de Zoro, sin embargo, se rompió en pedazos en una fracción de segundo. El instinto protector y la pura adrenalina tomaron el control de su cuerpo. Luffy. El grito que rasgó la garganta del espadachín no tuvo nada de su habitual tono estoico o desinteresado. Estaba cargado de una urgencia cruda, animal. Zoro salió disparado como una bala de cañón. Sus pesadas botas resonaron contra la cubierta mientras acortaba la distancia en apenas 2 zancadas, arrojándose de rodillas junto al cuerpo caído de su capitán. No le importó que la sangre de Luffy manchara la tela de sus pantalones o el suelo bajo sus manos. Con movimientos bruscos pero calculados, Zoro metió las manos bajo los hombros del chico de goma y lo giró boca arriba, sacando su rostro del charco carmesí para que no se ahogara en su propio fluido. La imagen que recibió el espadachín le revolvió el estómago. El rostro de Luffy estaba mortalmente pálido, casi gris, cubierto por una espesa capa de sudor frío y manchado de sangre desde los labios hasta la barbilla. Pero lo más aterrador era el sonido. La respiración de Luffy era un gorgoteo espantoso, pesado y errático. Su pecho subía y bajaba con una lentitud agónica, como si cada inhalación requiriera mover montañas. Zoro, un hombre que había visto a docenas de criminales sangrar y morir, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Podía leer el cuerpo de su capitán perfectamente. El desgaste físico y celular que se había infligido a sí mismo estaba peligrosamente cerca del punto de no retorno. Era un suicidio a cuentagotas. Luffy. Reacciona, maldita sea. Bramó Zoro, sacudiéndolo levemente por los hombros, sintiendo el antinatural peso de las esposas metálicas que aprisionaban las muñecas del chico. Ante la brusquedad del movimiento, las pestañas de Luffy temblaron. Un gemido sordo, ahogado por el dolor, escapó de sus labios. Lentamente, con un esfuerzo que parecía costarle años de vida, el chico de goma abrió los ojos a medias. Su mirada estaba nublada, desenfocada, bailando al borde mismo del abismo de la inconsciencia. Zeta Zoro, la voz de Luffy era apenas un susurro quebrado, un eco fantasmal de su tono enérgico habitual. Zoro se inclinó más cerca, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada hasta casi hacer crujir sus propios dientes. Estoy aquí. ¿Qué demonios te hiciste, idiota? Luffy tosió débilmente, cerrando los ojos por el dolor punzante en su pecho. Las pesadas esposas tintinearon cuando intentó mover las manos sin éxito. Quítamelas, suplicó en un hilo de voz, el peso del kairoseki aplastando su voluntad. Por favor quítamelas. El espadachín asintió de inmediato, soltando los hombros de Luffy para tantear el grueso metal negro, buscando algún mecanismo. ¿Dónde está la llave?, exigió Zoro, mirando frenéticamente alrededor, buscando en los bolsillos del propio Luffy. Dime dónde la dejaste para ir a buscarla. La respuesta no llegó de inmediato. Luffy tomó una bocanada de aire temblorosa. Con lo último de sus fuerzas, forzó a sus músculos faciales a moverse.
A pesar de estar ahogándose en su propia sangre, a pesar del dolor absoluto y la debilidad aplastante, una sonrisa débil, ridículamente avergonzada, se dibujó en su rostro ensangrentado. En la armería del fondo, jadeó Luffy, su voz apagándose a cada sílaba. Saqué las esposas de ahí, la llave debe estar en alguna parte. Zoro lo miró, procesando las palabras, mientras una vena comenzaba a palpitar peligrosamente en su frente. ¿En alguna parte?, repitió Zoro, la incredulidad tiñendo su tono de urgencia. ¿Me estás diciendo que te pusiste esta porquería sin tener la maldita llave en la mano? La sonrisa de Luffy se ensanchó un milímetro más, una mueca de pura culpa infantil atrapada en el cuerpo de un joven moribundo. Lo olvidé, sí, lo siento. La disculpa ni siquiera logró terminar de formarse. Los ojos de Luffy se cerraron de golpe, su cabeza cayó pesadamente hacia un lado contra el brazo de Zoro, y la escasa tensión que mantenía en sus músculos se desvaneció por completo. El capitán de los sombrero de paja había vuelto a desmayarse, dejando a su primer oficial y a su navegante atrapados en una pesadilla provocada por su propia estupidez táctica. Zoro se quedó mirando el rostro inconsciente de Luffy por un microsegundo. Su mente lógica de combatiente chocaba contra una pared. ¿Cómo demonios quitarse unas simples esposas de metal podía curar el daño interno que evidentemente lo estaba destrozando? No tenía ningún sentido. Quitarle unos aros de metal no frenaría la sangre que ya había perdido. Sin embargo, no había tiempo para cuestionar la física o la lógica. Si su capitán, el hombre al que le había entregado su lealtad absoluta y su ambición, decía que la clave para salvarlo era quitarle esa porquería, Zoro lo haría sin dudar un instante. Pero no podía dejarlo solo, ahogándose en su propia sangre. Zoro alzó la mirada, sus ojos afilados cortando el aire pesado de la mañana hasta chocar con la figura de la navegante. Nami. El rugido del espadachín resonó en toda la cubierta, cargado de una urgencia feroz que sacudió los cimientos del barco. Reacciona. El grito rasgó el velo de terror que mantenía a Nami prisionera. Dio un respingo violento, aspirando una gran bocanada de aire como si hubiera estado hundida bajo el agua. Sus piernas, que hasta ese momento parecían clavadas a la madera, finalmente respondieron al instinto de supervivencia. Corrió con pasos torpes y desesperados hacia el centro de la cubierta, dejándose caer de rodillas con un golpe sordo al lado de Zoro y Luffy. Pero al estar tan cerca, el horror se multiplicó exponencialmente. Ver a Luffy desde la distancia era aterrador. Tenerlo a centímetros de distancia era una tortura psicológica. Su piel, usualmente cálida y llena de vida, estaba gélida y teñida de un tono grisáceo. El sonido húmedo de sus pulmones, luchando por cada gota de oxígeno, era ensordecedor. Y la sangre, había tanta sangre. Al ver el rojo oscuro manchando el rostro pacífico y moribundo del chico, la mente de Nami se fracturó. El presente se desdibujó por completo, arrastrándola sin piedad a los abismos de su memoria. Ya no estaba en un barco de la marina en medio del East Blue. Estaba de vuelta en las calles de tierra de Kokoyashi. Vio los rostros demacrados y desesperados de la gente de su aldea, ahogándose en la impotencia y el miedo constante. Y entonces, como una aguja oxidada clavándose directo en su corazón, el recuerdo más oscuro resurgió de las sombras. El sonido ensordecedor de un disparo, el cuerpo cayendo pesadamente, y la sangre cálida de Belmere extendiéndose sin piedad por el suelo de su hogar. La impotencia volvió a asfixiarla con la misma fuerza que hace años. Nami comenzó a hiperventilar, sus manos temblaban violentamente en el aire sin atreverse a tocar a Luffy, y lágrimas gruesas y calientes comenzaron a acumularse en sus ojos muy abiertos, a punto de desbordarse. Estaba pasando de nuevo. Alguien frente a ella iba a morir, iba a ser arrebatado de su lado, y ella volvía a ser la misma niña débil que no podía hacer absolutamente nada para evitarlo. Zoro, a punto de levantarse para buscar la llave, notó el colapso inminente de la chica. Sabía reconocer la mirada hueca del trauma. La había visto en demasiadas víctimas y la reconocía en sus propias pesadillas. No podía permitirse que ella se quebrara ahora. Escúchame, navegante. Zoro agarró el hombro de Nami con firmeza, dándole un apretón fuerte y áspero para anclarla de vuelta al presente. Su voz ya no era un rugido, sino una orden cruda, directa y militar. Cálmate. Si entras en pánico ahora, él se muere. Nami parpadeó bruscamente. Una sola lágrima escapó de su ojo, trazando un surco brillante por su mejilla pálida mientras enfocaba su vista aterrorizada en el espadachín.
Necesito que lo mantengas exactamente en esta posición, boca arriba, continuó Zoro, soltándola y poniéndose de pie de un salto ágil. Asegúrate de que su cuello esté recto para que el aire pueda pasar libremente. Vigila que no deje de respirar bajo ninguna maldita circunstancia. ¿Entendido? Voy a buscar la llave. Nami, incapaz de articular palabra por el nudo de cuchillas que sentía en la garganta, solo pudo asentir frenéticamente con la cabeza. Sin perder una fracción de segundo más, Zoro se dio la vuelta y salió disparado hacia el interior del barco como una tormenta de espadas y furia, dejando atrás una estela de urgencia. Sola en la inmensidad de la cubierta, Nami tragó saliva, obligando a sus manos a dejar de temblar a pura fuerza de voluntad. Con un cuidado extremo, como si estuviera sosteniendo cristal a punto de hacerse añicos, se inclinó hacia adelante. Tomó la cabeza de Luffy con delicadeza y la levantó un poco, deslizando sus propias piernas por debajo hasta acomodar el rostro inconsciente y ensangrentado de su capitán en su regazo. Al hacerlo, la sangre fresca que emanaba de los labios de Luffy goteó directamente sobre la piel desnuda de los muslos de Nami. Era un líquido espeso y sorprendentemente cálido. Ese calor fantasmal contrastaba violentamente con el frío absoluto del terror que congelaba las venas de Nami, obligándola a mantenerse despierta en su peor pesadilla. Este chico, al que apenas unas horas antes creía un monstruo invencible, se estaba desangrando sobre ella. Y ahora, su vida entera pendía de un hilo, esperando que Zoro no llegara demasiado tarde. Con la imagen de Nami sosteniendo el cuerpo agonizante y ensangrentado de Luffy grabada a fuego en la retina, Zoro le dio la espalda a la cubierta. Confió ciegamente en que la navegante mantendría a su capitán atado a este mundo, porque ahora, su única misión era conseguir la salvación de metal que lo liberaría. En el instante en que cruzó el umbral hacia el interior del barco, Roronoa Zoro dejó de ser un simple espadachín para convertirse en un huracán de pura desesperación. Los pasillos del buque de la marina, usualmente fríos y ordenados, se transformaron en un laberinto claustrofóbico que amenazaba con asfixiarlo. Sus botas golpeaban las tablas de madera con una violencia sísmica, cada paso impulsado por una urgencia que le quemaba las venas. El tiempo ya no se medía en segundos, sino en los latidos cada vez más débiles que había escuchado en el pecho de su capitán. El reloj avanzaba sin piedad. Armería, armería, armería. Gruñía entre dientes, como un mantra salvaje. Se abalanzó contra la primera puerta que encontró a su izquierda. No se molestó en girar el pomo. Simplemente lanzó una patada frontal que arrancó la madera de sus bisagras con un estruendo ensordecedor. ¡Pam! Una cabina vacía. Maldijo en voz alta y siguió corriendo. ¡Pam! Una despensa llena de barriles. ¡Pam! Los cuartos de limpieza. ¡Pam! Un comedor desierto. Una tras otra, las puertas serían ante la furia animal de Zoro, pero el resultado era siempre el mismo. Espacios vacíos y la ausencia de la maldita puerta blindada que buscaba. Mientras más tiempo pasaba, el aire en sus propios pulmones parecía volverse más pesado. La frustración comenzó a arañar las paredes de su cordura. Él era un hombre que resolvía los problemas cortándolos por la mitad, pero sus 3 espadas eran inútiles aquí. De nada servía tener el poder de rebanar el acero si no podía encontrar una estúpida cerradura a tiempo. El sudor frío perla su frente. La angustia se transformaba rápidamente en una desesperación feroz. Si se muere, si ese idiota se muere por mi culpa, por ser demasiado lento. El pensamiento era un veneno corrosivo. Aceleró el paso, sus músculos tensos hasta el límite, barriendo pasillo tras pasillo. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad atrapado en el infierno, dobló una esquina hacia las entrañas más oscuras del buque. Allí estaba. Una puerta de hierro forjado, pesada y lúgubre, con la palabra armería grabada a fuego sobre el dintel. Un suspiro que era mitad alivio y mitad rugido escapó de los labios de Zoro. Se lanzó contra la manija de hierro, tirando con tanta fuerza que casi arranca el mecanismo entero. La pesada puerta se dio con un chirrido metálico. Zoro entró de golpe, con el pecho subiendo y bajando erráticamente, los ojos escaneando la penumbra en busca del pequeño trozo de metal que salvaría la vida de su capitán. Y entonces, el mundo entero pareció detenerse para burlarse de él en su cara. El alivio se hizo polvo en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par, y la pupila le tembló al procesar la imagen que tenía enfrente. En la pared del fondo de la armería, iluminada por un mísero candil parpadeante, no había un cajón con una llave. No había un estante. Había un tablero inmenso, cubriendo la pared de extremo a extremo.
Y colgando de ese tablero, como una macabra exhibición de tortura psicológica, había llaves. Decenas de llaves. Cientos de malditas llaves de todos los tamaños, formas y metales. Un océano de bronce y hierro idéntico. El silencio en la habitación era tan profundo que solo podía escuchar el zumbido de su propia sangre hirviendo en sus sienes. La tensión era tan absoluta, el problema tan absurdamente ridículo frente a la tragedia que se vivía arriba en la cubierta, que la mente del espadachín simplemente hizo un cortocircuito. Lentamente, solo bajó la cabeza. Sus hombros comenzaron a temblar. No era llanto. Era una risa. Una sonrisa torcida, desquiciada y cargada de una frustración tan inmensa que rayaba en la locura, se dibujó en su rostro. La vena de su frente palpitaba a punto de estallar mientras alzaba la vista de nuevo hacia ese muro infinito de llaves. Luffy, susurró Zoro, su voz destilando un veneno oscuro y divertido, mientras sus manos se convertían en puños blancos por la fuerza. Te juro que si sobrevives a esto, voy a matarte yo mismo. Maldigo a los 4 mares y a tu estúpida imprudencia. Mientras en las entrañas del barco Zoro llevaba a cabo su propia guerra de frustración, en la cubierta, el tiempo parecía haberse congelado en una agonía silenciosa. Nami mantenía una mano presionada contra el pecho ensangrentado de Luffy. El sangrado externo finalmente se había detenido, pero el silencio que dejaba tras de sí era 1000 veces más aterrador. Bajo su palma, temblorosa y manchada de rojo, los latidos del joven pirata eran ecos débiles. Lentos. Demasiado lentos. Cada vez que el pecho del chico subía, lo hacía con un esfuerzo titánico que le destrozaba los nervios a la navegante. «Eres un reverendo idiota», le reclamó Nami, primero en su mente, y luego dejando que las palabras escaparan de sus labios temblorosos en un susurro roto. «Un maldito imprudente. ¿Cómo te atreves a asustarme así? ¿Cómo te atreves a ponerte esas cosas sin saber dónde está la llave?» Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a nublarle la vista, espesas y calientes. Pero sobre todo, su voz se quebró, cargada de una ira que no era más que terror disfrazado. ¿Cómo te atreves a hacerme recordar? Pensé que eras un monstruo invencible, y ahora estás aquí, deshaciéndote en mis piernas. Me haces recordar lo que se siente ver la vida apagarse frente a mis propios ojos. Me haces recordar a Belmere, a la sangre fría en el suelo del huerto. Me haces recordar a los que ya no están y que no pude salvar. Sus palabras, cargadas de un dolor crudo y desgarrador, flotaron en la brisa salada. Y entonces, las pestañas del pirata temblaron. Luffy abrió los ojos. Apenas eran unas rendijas desenfocadas. Su cuerpo biológico de 17 años estaba al borde del colapso total, apagándose segundo a segundo, pero su espíritu, su haki de observación, forjado en las batallas más infernales del Nuevo Mundo, se negaba a morir. A través de esa percepción invisible, lo sintió todo. Vio el rostro de la navegante inclinada sobre él, con los ojos inyectados en sangre. Por una fracción de segundo, un fugaz y cálido pensamiento cruzó la mente de Luffy. Finalmente le importó. ¿Estás sufriendo por mí? Pero el Haki no miente, y lo que leyó en el aura de la chica le rompió el corazón. Nami no emanaba la preocupación pura de un lazo de amistad formándose. Emanaba frustración. Emanaba un enojo profundo y un miedo asfixiante. No estaba aterrada solo por el estado físico de Luffy, sino porque la vulnerabilidad extrema del chico había acabado con las manos desnudas en su pasado, desenterrando violentamente los fantasmas de su madre muerta. Recuerdos dolorosos que ella trataba de aplastar desesperadamente bajo su fachada de ladrona egoísta. El pecho de Luffy se apretó, y esta vez no fue por el peso del Kairoseki. Le dolía el alma al darse cuenta de que, por su propia estupidez, había reabierto las heridas de la persona a la que juró proteger. Luchando contra cada fibra de su destrozado cuerpo, reuniendo la escasa y valiosa energía que le quedaba en lugar de usarla para respirar, movió los labios. Lo siento. Fue apenas un susurro bajo, un hilo de voz áspero que casi se lo lleva el viento. Pero fue lo suficientemente fuerte. Nami lo escuchó. La navegante se quedó petrificada. Bajó la mirada, encontrándose con esos ojos oscuros que luchaban una guerra colosal contra la inconsciencia solo para mantener la mirada fija en ella. Nami sintió que el aliento la abandonaba. Este era el mismo pirata que había tratado a sus enemigos con una frialdad y brutalidad aterradoras. El mismo monstruo que destrozaba edificios, gastando su último y agónico aliento única y exclusivamente para disculparse con ella por haberla hecho llorar.
Un pequeño rubor, nacido de la sorpresa y de un sentimiento de culpa, al darse cuenta de que él había escuchado todo su arrebato de dolor, tiñó las mejillas pálidas de Nami. La gruesa muralla alrededor de su corazón acaba de sufrir una grieta irreparable. Suspiró, relajando los hombros por una fracción de segundo, y con una suavidad que rara vez se permitía mostrar, murmuró. Idiota, solo descansa. Y el extraño pirata, confiando ciegamente en las palabras de su navegante, se rindió ante el cansancio, descansando pesadamente en sus muslos. De vuelta en las entrañas de penumbra y madera del buque, el caos tenía nombre y apellido. Roronoa Zoro. El estruendo metálico era ensordecedor. Clac, clank, crash. Con la respiración agitada y la mandíbula apretada hasta casi astillarse los dientes, el espadachín barría la inmensa pared con ambos brazos, arrancando puñados enteros de llaves de sus ganchos. Al no tener el tiempo ni la paciencia para probar cuál era la correcta, había optado por la táctica más bruta, absurda y efectiva posible. Llevárselas absolutamente todas. A sus pies, un barril de madera medio vacío servía como recipiente improvisado. Cada vez que arrojaba un montoncito de bronce y hierro en su interior, una nueva maldición salía disparada de sus labios. Maldito, clank. Capitán, crash. De goma idiota, clac. La vena en su frente palpitaba con una fuerza peligrosa. ¿Quién demonios encuentra unas esposas raras y se las pone sin revisar la llave primero? Nadie. Solo este imbécil. Con un último barrido frenético, Zoro arrancó la docena de llaves que quedaban en el tablero y las arrojó al fondo del barril. Agarró el borde del pesado recipiente de madera, dispuesto a cargarlo al hombro y salir corriendo hacia la cubierta, pero entonces, algo en el suelo capturó el rabillo de su ojo cazador. Allí, medio escondido bajo el polvo y las sombras de una esquina, había un pequeño cofre de metal oscuro. Estaba entreabierto. Zoro parpadeó, soltando el barril por un segundo. Se agachó rápidamente y abrió la tapa por completo. En su interior, descansando sobre un forro de terciopelo desgastado, había un único y solitario juego de llaves. Eran distintas a las del muro, más pesadas, con un diseño tosco y un brillo opaco que resultaba extrañamente familiar. El instinto del espadachín, ese mismo instinto que le había salvado la vida incontables veces, le gritó que esas no eran llaves ordinarias. Sin perder una fracción de segundo en dudarlo, Zoro tomó el solitario juego de llaves y se lo guardó de forma segura dentro de los pliegues de su aramaki verde. Volvió a cargar el pesado barril lleno de chatarra inútil sobre su hombro derecho, afirmando sus pies contra el suelo. Aguanta, maldita sea, gruñó Zoro, con los ojos brillando con una determinación fiera y asesina. Salió disparado de la armería como una bala de cañón, sus botas devorando la distancia en los pasillos a una velocidad vertiginosa. Mientras el aire cortaba su rostro y el sudor le empapaba la frente, una promesa irrompible se grabó a fuego en su mente. Te lo juro, Luffy, pensó Zoro, apretando el paso hacia la luz del día que se filtraba por la escotilla. Si esas malditas esposas raras no te matan hoy, te juro que lo haré yo mismo de la forma más dolorosa posible. El estruendo de unas botas pesadas golpeando la madera rompió el sepulcral silencio de la cubierta. Roronoa Zoro emergió de las entrañas del barco como un demonio exiliado, con el rostro empapado en sudor frío y los músculos del cuello tensos hasta el extremo. Sobre su hombro derecho, sostenía un barril de madera repleto de chatarra metálica que tintineaba amenazadoramente con cada zancada. Al llegar al centro de la cubierta, Zoro dejó caer el barril con un golpe sordo que hizo temblar las tablas. Su mirada, fiera y desesperada, buscó de inmediato el rostro de su capitán. Luffy seguía allí, descansando sobre los muslos desnudos de la navegante. Su piel había adquirido un tono casi translúcido, y la sangre manchaba todo a su alrededor. Zoro se dejó caer de rodillas, con un impacto que le magulló los huesos contra la cubierta. Acercó su rostro al de Luffy, ignorando el olor a hierro oxidado, buscando cualquier señal de vida. Un hilo de aire, casi imperceptible, escapó de los labios del chico de goma. Estaba vivo, pero la llama se estaba extinguiendo. El tiempo se había agotado. La ceguera de la adrenalina tomó el control absoluto del espadachín. Con un movimiento brusco, metió ambas manos dentro del barril, sacando un puñado de llaves de bronce y hierro. El sonido metálico era estridente, casi burlón. Zoro tomó la primera llave. Sus dedos, callosos y diseñados para empuñar el peso de la muerte, temblaban con una torpeza que él mismo aborrecía.
Agarró la gruesa cadena negra del Kairoseki, sintiendo el asfixiante frío del metal, e insertó la llave en la cerradura de la muñeca izquierda de Luffy. No entró. Era demasiado gruesa. Con un gruñido gutural, Zoro la arrojó violentamente por encima de su hombro y tomó la segunda. Esta sí entró. El corazón de Nami dio un vuelco de esperanza. Zoro giró la muñeca, aplicando fuerza, pero el metal se atascó. No giraba. Intentó forzarla, apretando los dientes hasta que las encías le dolieron, pero la llave resbaló y casi se parte dentro del mecanismo. ¡Maldición! Rugió Zoro, lanzando esa también contra las tablas del barco. Tomó una tercera. Muy pequeña. La cuarta. No encajaba. La quinta. Giró a medias y se atoró. El pánico, ese enemigo silencioso que Nami intentaba mantener a raya, comenzó a apoderarse de la cubierta. Cada llave que volaba por los aires y chocaba inútilmente contra la madera era un segundo de vida que Luffy perdía. La navegante sentía el peso del pecho de su capitán bajo su mano. Los latidos ya no eran rítmicos, eran espasmos débiles y distanciados. El reloj de arena se estaba vaciando y el espadachín parecía estar perdiendo la cabeza. Zoro metió las manos al barril una vez más, sacando un manojo nuevo. Su respiración era un siseo furioso. La visión de túnel lo había atrapado. En su mente, solo existía la cerradura y el metal inútil. Había olvidado por completo el solitario y pesado llavero que descansaba, seguro y frío, oculto en los pliegues de su aramaki verde. Su mente táctica se había quebrado bajo la presión de ver morir a la única persona a la que había decidido seguir. La sexta llave no entró. La séptima tampoco. Date prisa, Zoro. El grito desgarrador de Nami cortó el aire. No era una petición, era la súplica cruda de alguien que está viendo a la muerte de pie frente a su puerta. Se está apagando. Por favor, date prisa. El grito de la chica fue la gota que derramó el vaso de la poca cordura que le quedaba al espadachín. La presión de la culpa por haber fallado en ser rápido, sumada a la impotencia de no poder resolver esto con sus espadas, lo hizo explotar. Giró el rostro hacia ella, con los ojos inyectados en sangre y mostrando los dientes como una bestia acorralada. «Cállate o ven y hazlo tú, bruja», le gritó Zoro de vuelta. Su voz era un trueno cargado de una frustración y un veneno que, en el fondo, iban dirigidos hacia sí mismo por sentirse tan inútil. El insulto golpeó a Nami como una bofetada física. Sus ojos se abrieron de par en par, la indignación brillando a través de la cortina de lágrimas. ¿Cómo se atrevía a insultarla cuando ella era la única que estaba manteniendo el cuello de Luffy en posición para que no se asfixiara? Abrió la boca, llenando sus pulmones de aire para soltarle una réplica igual de venenosa, dispuesta a gritarle que él era el primer oficial y era su maldito deber salvarlo. Pero esa réplica jamás abandonó sus labios. Antes de que Nami pudiera emitir un solo sonido, el océano mismo decidió reclamar su protagonismo. Craash. Un estruendo titánico, un ruido sordo y monstruoso que parecía provenir de las mismísimas entrañas del infierno, sacudió el barco destartalado desde la quilla hasta el mástil. No fue un simple movimiento. Fue un impacto tan violento que las gruesas vigas de madera crujieron y se astillaron como si fueran ramitas secas. La física del impacto fue despiadada. La cubierta entera se inclinó en un ángulo salvaje, desafiando la gravedad. El barril de madera, que representaba la única esperanza visible de supervivencia, se volcó violentamente. El tiempo pareció detenerse para Zoro mientras veía, con los ojos dilatados por el terror absoluto, cómo cientos de llaves salían volando por los aires en una cascada de metal. Rebotaron contra la madera ensangrentada, algunas deslizándose rápidamente hacia las ranuras del suelo, mientras que docenas de ellas pasaban de largo por debajo de la barandilla destrozada, cayendo en picada hacia las oscuras profundidades del East Blue. Zoro perdió el equilibrio por completo. Sus pies resbalaron sobre la sangre y la madera húmeda, y fue lanzado hacia adelante como un muñeco de trapo. Su cuerpo salió despedido, y su rostro impactó de bruces, con un golpe sordo y enfermizo, contra la sólida madera del muro de contención del mástil central. Nami, por su parte, reaccionó con el puro instinto maternal que había aprendido de Belmere. Al sentir que el mundo se volcaba, cerró los brazos con fuerza alrededor del torso inerte de Luffy, apretando su rostro pálido contra su propio pecho para protegerlo del impacto a toda costa. Llevada por la inercia de la sacudida y el peso de su capitán, Nami cayó pesadamente hacia adelante, aterrizando directamente sobre la espalda de Zoro.
El impacto sacó todo el aire de los pulmones del espadachín, obligándolo a soltar un gruñido ronco y gutural de puro dolor mientras sentía el peso combinado de la navegante y el moribundo chico de goma aplastándolo contra las astillas del suelo. El barco volvió a estabilizarse con un crujido agónico. El silencio regresó, pero esta vez, no era un silencio de espera. Era el silencio denso y aterrador de la presa cuando se da cuenta de que el cazador ha llegado. El eco del violento impacto aún vibraba en las astillas del barco destartalado. El mundo de Nami daba vueltas en una espiral de vértigo y confusión. El zumbido en sus oídos ahogaba por un instante el sonido de las olas agitadas, y el olor a madera rota y salitre inundaba el aire. Tirada sobre la espalda rígida del espadachín, el primer instinto de la navegante no fue revisar si tenía algún hueso roto. No fue mirar a su alrededor para evaluar los daños del navío, ni buscar las llaves perdidas. Con las manos temblando violentamente y el corazón latiéndole en la garganta, bajó la mirada de inmediato hacia sus propios brazos, aflojando un poco el agarre protector que mantenía sobre su capitán. Luffy seguía allí. Su rostro estaba mortalmente pálido y manchado, pero cuando Nami contuvo su propia respiración y pegó la oreja al pecho del chico, lo sintió. Un latido débil. Una respiración superficial, pesada y agónica que rozó su piel. Estaba vivo. Una ola de alivio tan intensa la golpeó que casi la hace sollozar, pero la tregua duró apenas una fracción de segundo. El instinto de supervivencia que yacía latente en su interior volvió a encenderse de golpe, reemplazando el alivio con una furia nacida del pánico más puro. Alzó la cabeza abruptamente, con los ojos muy abiertos recorriendo la cubierta inclinada y los mástiles crujientes. ¿Qué demonios acaba de pasar? El grito de Nami rasgó el aire, agudo y desesperado, rebotando inútilmente contra la inmensidad del océano. La respuesta no vino en forma de palabras, sino en un eclipse absoluto. De repente, la luz del sol de la mañana fue bloqueada. Una sombra gigantesca, fría y antinatural, se proyectó sobre la cubierta astillada, cubriendo a Nami, a Zoro y a Luffy en una penumbra aterradora. El sonido del mar rompiendo ya no era el de olas chocando contra un casco de madera. Era el estruendo ensordecedor de una cascada masiva cayendo desde el cielo. El océano mismo parecía estarse abriendo en dos. Nami alzó la vista lentamente, sintiendo cómo el poco color que le quedaba en el rostro se drenaba por completo, dejándola tan blanca como el papel. Su sangre se convirtió en hielo líquido dentro de sus venas. Frente al pequeño barco robado de la marina, emergiendo de las profundidades insondables del East Blue, se alzaba un auténtico coloso. Un rey marino de proporciones dantescas. Sus escamas, gruesas y oscuras como la obsidiana, brillaban bajo el agua salada que escurría por su inmenso cuello. Pero lo que paralizó el corazón de la navegante fue su rostro. La bestia tenía unos ojos enormes, inyectados en sangre y desprovistos de cualquier tipo de inteligencia o piedad. Solo reflejaban un hambre abisal y primitiva. Cuando el monstruo abrió sus fauces, reveló hileras interminables de dientes afilados como espadas de carnicero, cada uno del tamaño de un hombre adulto. Un miasma a pescado podrido y muerte barrió la cubierta, asfixiando a Nami, quien se quedó petrificada, incapaz de apartar la mirada del abismo que se abría frente a ella para devorarlos. Justo debajo de ella, ajeno a la pesadilla cósmica que acababa de asomar la cabeza, Zoro soltó un gruñido ronco y cargado de irritación. El impacto de bruces contra la madera le había dejado la nariz latiendo de dolor y el orgullo magullado. Con un movimiento brusco y tosco, empujó los brazos hacia atrás, sacándose de encima el peso combinado de la chica y el capitán inconsciente sin el más mínimo rastro de delicadeza. «Quítate de encima, maldita sea», masculló el espadachín, frotándose la frente golpeada con el dorso de la mano y escupiendo una astilla de madera que se le había colado en la boca. ¿Te crees que soy un maldito cojín de plumas? La próxima vez búscate tu propio amortiguador, bruja. Zoro se incorporó sobre una rodilla, dispuesto a seguir gritándole por su torpeza, pero las palabras murieron de golpe en su garganta. Notó que Nami no le estaba respondiendo. Ni siquiera lo estaba mirando. Estaba temblando como una hoja en medio de una tormenta, mirando hacia arriba con una expresión que solo podía describirse como el terror absoluto encarnado. El ceño de Zoro se frunció. Siguió la línea de la mirada de la navegante, girando el cuello lentamente. La irritación se evaporó de su sistema en un milisegundo, reemplazada por el gélido instinto del guerrero. Allí, bloqueando el cielo, estaba el rey marino. Los miraba fijamente desde las alturas. Un sonido espeso y repulsivo rompió el silencio del asombro.
Gruesas gotas de baba, viscosas y humeantes, comenzaron a caer desde las mandíbulas de la bestia, impactando la cubierta con pesados splats corrosivos a escasos metros de donde se encontraban. El monstruo no había chocado contra ellos por accidente. Había subido a la superficie para desayunar. El sonido corrosivo de la baba del rey marino impactando contra la madera fue el detonante. En un parpadeo, la irritación mundana desapareció del rostro de Zoro, siendo reemplazada por la frialdad absoluta de un depredador acorralado. La amenaza no era humana. Era una fuerza de la naturaleza, un abismo con dientes que amenazaba con devorar su sueño y la vida del hombre que yacía desangrándose a sus espaldas. El cerebro táctico de Zoro evaluó la situación en una fracción de milisegundo. No había margen para el error, ni espacio para el miedo. Shim, shim, shim. El sonido metálico y prístino del acero abandonando sus vainas cortó el aire pesado. En un solo movimiento fluido, casi imperceptible para el ojo inexperto de Nami, Roronoa Zoro ya tenía una katana en cada mano y la legendaria Wado Ichimonji fuertemente afianzada entre sus dientes. Su postura se hundió, los músculos de sus piernas tensándose como resortes de acero bajo sus pantalones oscuros, listos para estallar. Navegante. El grito de Zoro, ahogado por la empuñadura de su espada, no fue una petición. Fue una orden militar absoluta, cargada de una urgencia de vida o muerte. Busca la maldita llave entre la chatarra del suelo. Libéralo. Nami, aún paralizada por la inmensidad de la criatura que eclipsaba el sol, giró el rostro hacia él, pálida como un cadáver. Vio la postura del espadachín y su mente matemática calculó las probabilidades en un segundo. Era un suicidio. Las katanas de Zoro parecían mondadientes comparadas con el tamaño titánico del rey marino. «¡Estás loco!», gritó Nami, el pánico estrangulando sus cuerdas vocales, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Es gigantesco, te va a matar de un solo golpe, no puedes». Pero Zoro no estaba dispuesto a escuchar razones lógicas cuando la muerte les respiraba en la nuca. Antes de que Nami pudiera terminar su súplica, Zoro la cortó de tajo. Un rugido feroz, animal, crudo y cargado de toda la frustración que había acumulado en las entrañas del barco, estalló desde lo más profundo de su pecho. Ignorando el dolor de sus propios magullones y la inferioridad abismal de tamaño, el espadachín se impulsó hacia adelante. La madera crujió bajo sus botas al tomar impulso. Saltó directamente hacia el abismo de colmillos de la bestia, cruzando sus espadas frente a su pecho, invocando la técnica que tantas victorias le había dado. Onigiri. El destello plateado de las tres hojas cortó el aire, apuntando directamente a la inmensa nariz escamosa del rey marino. Pero la bestia de las profundidades no era un simple pirata de East Blue. Era un depredador alfa. Al ver a la pequeña criatura humana abalanzarse hacia él, el rey marino ni siquiera retrocedió. Con una velocidad aterradora para su tamaño, la bestia bajó su enorme cabeza, utilizando su grueso y blindado cráneo como un ariete. El impacto fue brutal. Ensordecedor. Las espadas de Zoro chocaron contra las escamas de la bestia con un chirrido metálico que sacó chispas, pero no lograron penetrar ni un milímetro. La fuerza cinética del cabezazo del monstruo fue aplastante. Zoro sintió como si le hubieran arrojado una montaña entera encima. El aire abandonó sus pulmones violentamente y su cuerpo salió disparado hacia atrás como un muñeco de trapo roto. Crash. Zoro se estrelló sin piedad contra la cubierta inclinada, rodando de forma violenta y tragando polvo, astillas y su propia sangre antes de frenar brutalmente contra la barandilla astillada. El dolor le nubló la visión por un segundo, sus costillas protestando con cada intento de respirar. Cualquier hombre normal se habría quedado en el suelo, aceptando su final. Pero Zoro apretó los dientes alrededor de la empuñadura del Wado Ichimonji, apoyó una rodilla temblorosa en el suelo y, escupiendo un hilo de sangre, volvió a levantarse. Si sus espadas no habían cortado en el primer intento, simplemente tendría que golpear más fuerte. Con un nuevo gruñido, volvió a cargar contra la mole impenetrable. Mientras tanto, en medio de la tormenta de madera rota y rugidos bestiales, Nami cayó de rodillas. El terror la instaba a hacerse un ovillo y esperar la muerte, pero el sonido de Zoro siendo aplastado una y otra vez contra la cubierta la obligó a moverse. Con las manos temblando convulsivamente, arrastró a Luffy unos centímetros, acomodando con extrema delicadeza el cuello ensangrentado de su capitán sobre un trozo de vela enrollada para que sus vías respiratorias no se cerraran. La respiración del chico de goma era un hilo fantasmal, casi imperceptible. Se estaba muriendo.
Su tiempo se medía en los latidos que a Zoro le tomaba recibir el siguiente golpe. Nami se giró como un animal desesperado. Sus dedos manchados de sangre comenzaron a raspar frenéticamente la madera de la cubierta, recogiendo la primera llave de bronce que encontró en el suelo. La insertó en la gruesa cerradura del kairoseki. No giró. La arrojó lejos con un sollozo ahogado y tomó otra. Manos torpes, lágrimas calientes cegando su visión, el ruido ensordecedor de la bestia rugiendo, nada importaba excepto el frío metal negro que estaba matando a su capitán. La segunda llave ni siquiera entró. Por favor, rezó Nami mentalmente, un ruego cargado de terror puro mientras tomaba una tercera llave, y luego una cuarta, observando con horror la inmensidad del océano a su alrededor. Por favor, que la llave correcta no haya caído por la borda, por favor, y mientras la navegante rogaba a dioses en los que no creía, hurgando entre la chatarra inútil, a solo un par de metros de ella, el verdadero juego de llaves permanecía oscuro y silencioso, guardado de forma segura en el aramaki del espadachín que estaba entregando su vida para comprarles unos segundos más. El tintineo metálico de las llaves, cayendo inútilmente sobre las tablas de madera, se había convertido en el macabro reloj de arena de una ejecución. Nami arrojó lejos otro trozo de bronce que se negaba a girar en la cerradura del kairoseki. Sus manos pálidas estaban manchadas con la sangre de su capitán, y sus dedos temblaban con una violencia que ya no podía controlar, fallando en sus movimientos por puro terror. A su alrededor, la reserva de llaves que había logrado rescatar del suelo astillado se estaba encogiendo a un ritmo aterrador. No encaja. Tampoco está. Maldita sea, por favor, gritaba su mente, al borde del colapso total. Pero lo que amenazaba con romper definitivamente su espíritu no era solo el metal inútil entre sus manos. Era el sonido ensordecedor de los huesos y el acero chocando contra una fuerza imparable. Nami levantó la vista por un segundo, con los ojos anegados en lágrimas calientes de frustración, solo para ver cómo la figura inquebrantable de Roronoa Zoro comenzaba a ceder bajo el peso de la naturaleza. El espadachín respiraba con una pesadez agónica. Sus ataques, que en Shellstone habían cortado acero y carne humana con una facilidad aterradora, rebotaban una y otra vez contra las gruesas y resbaladizas escamas del rey marino. Cada embestida de la bestia lo enviaba volando hacia atrás, y aunque siempre lograba caer de pie o amortiguar el golpe, la fatiga extrema era innegable. Sus movimientos se estaban volviendo un milisegundo más lentos. Sus piernas, que los sostenían como pilares inamovibles, ahora temblaban por el esfuerzo sobrehumano de resistir los impactos directos de un coloso. En la mente de Zoro, sin embargo, el dolor físico de sus músculos magullados no era absolutamente nada comparado con la tortura psicológica que lo estaba devorando por dentro. Es un simple animal, pensó Zoro, apretando la mandíbula alrededor del aguado Ichimonji con tanta fuerza que sus propias encías comenzaron a sangrar. Es un maldito pez sobredimensionado, y no puedo siquiera rasguñarlo. La frustración era un ácido hirviente inyectado directamente en sus venas. Se sentía patético. Se sentía asquerosamente débil e inútil. Sus ojos esmeralda, inyectados en sangre por la presión, se desviaron por una fracción de segundo hacia el cuerpo moribundo de Luffy, que descansaba inerte en el regazo de la navegante. Una verdad aplastante le cayó encima como una losa de plomo. Si ese idiota de goma estuviera despierto, si no estuviera encadenado ahogándose en su propia sangre por un error estúpido, este rey marino ya estaría muerto. Luffy lo habría destrozado de un solo golpe, riéndose a carcajadas mientras lo hacía. Y sin embargo, ese mismo monstruo de poder abrumador, ese chico que poseía una fuerza que desafiaba toda lógica y razón, había ido personalmente a buscarlo a él. Lo había desatado en el patio de ejecución, le había devuelto sus espadas y, con una confianza ciega, pura y absoluta, le había exigido que fuera su primer oficial. Luffy había puesto su vida, su espalda y la ambición de ser el rey de los piratas en las manos de Zoro. Me elegiste a mí, confiaste ciegamente en mi fuerza, el pensamiento resonó en la cabeza del espadachín, transformando el sentimiento de inferioridad y humillación en un fuego inextinguible. No voy a fallarte. Un rugido gutural, nacido no de los pulmones sino del alma misma de una bestia acorralada y furiosa, estalló en la garganta de Zoro. Fue un grito desgarrador que sacó a relucir toda su ira, su desesperación y su inquebrantable voluntad de acero. Canalizando hasta la última y más recóndita gota de fuerza de su destrozado cuerpo, Zoro se lanzó una vez más contra la inmensidad del coloso.
Sus 3 espadas, su amado Santoryu, brillaron bajo la luz del sol con una intensidad mortal, casi suicida. Ya no buscaba desviar el golpe de la bestia. Buscaba la aniquilación total. El rey marino abrió sus fauces monstruosas, revelando su abismo de colmillos, y se abalanzó hacia adelante como un tren de carga desbocado. En el punto exacto de colisión, el tiempo pareció detenerse. Las espadas de Zoro cortaron el aire pesado, y esta vez, empujadas por el peso aplastante de una promesa que no estaba dispuesto a romper bajo ninguna circunstancia, el acero cantó una canción diferente. La impenetrable resistencia de las oscuras escamas finalmente cedió ante la fuerza bruta, salvaje y desesperada del espadachín. Pero la física del tamaño seguía siendo implacable. Al mismo tiempo que sus espadas se abrían paso a través de la gruesa piel del monstruo, la inmensa y dura cabeza de la bestia lo embistió de lleno como un meteoro. El impacto fue devastador. Zoro salió disparado hacia atrás a una velocidad supersónica, incapaz de frenar su propio vuelo. ¡Crash! Su cuerpo se estrelló con una brutalidad enfermiza contra el grueso muro de madera del camarote principal, exactamente a un lado de donde Nami sostenía a Luffy. El impacto fue tan masivo que la dura madera crujió en agonía y se hundió hacia adentro, moldeando un cráter de astillas con la forma exacta de la espalda del espadachín. Nami ahogó un grito de puro terror, encogiéndose y protegiendo instintivamente el rostro de Luffy mientras la lluvia de astillas afiladas caía sobre ellos. Zoro se desplomó pesadamente sobre la cubierta de madera, apoyando una mano temblorosa en el suelo para evitar colapsar por completo. Su respiración era un gorgoteo ahogado, y un dolor punzante en el pecho le indicaba que el golpe probablemente le había fracturado un par de costillas. Lentamente, con el rostro ensombrecido por el flequillo verde y el pecho subiendo y bajando de forma errática, Zoro alzó la mirada. Y entonces, en medio de la masacre absoluta, de la madera destrozada, del dolor paralizante y de la inminente amenaza de ser devorados vivos, el espadachín esbozó una sonrisa. Era una sonrisa macabra, fiera y manchada con su propia sangre, la cual escurría libremente por su barbilla y manchaba el mango del aguado Ichimonji. Frente a él, la gigantesca bestia de las profundidades había detenido su avance en seco, soltando un chillido ensordecedor que hizo vibrar el agua a su alrededor. Allí, justo en medio del grueso hocico escamoso donde antes ninguna espada había logrado dejar siquiera una marca, un profundo y limpio corte se abría de par en par. Y de esa herida monstruosa, un grueso y constante chorro de sangre caliente salía disparado, manchando las azules aguas del East Blue. El animal estaba sangrando. Había sentido el acero de Roronoa Zoro. Y si sangraba, Zoro sabía que podía matarlo. El triunfo de haber hecho sangrar a la bestia duró exactamente lo que tarda un latido en desvanecerse. La sonrisa ensangrentada de Zoro se borró de golpe cuando el océano entero pareció temblar de indignación. El rey marino no retrocedió de dolor. El corte transversal en su hocico, aunque profundo para un humano, era apenas un rasguño molesto para una criatura de su tamaño. Pero ese rasguño fue suficiente para destrozar su orgullo de depredador alfa. Un bramido ensordecedor, agudo y vibrante, estalló desde el fondo de la garganta del monstruo. La onda expansiva barrió la cubierta del barco, haciendo volar astillas y obligando a Zoro a entrecerrar los ojos contra el viento huracanado. La bestia se alzó aún más alto sobre el nivel del mar, retorciéndose de furia. Ya no los miraba como simple comida. Sus enormes ojos inyectados en sangre ahora irradiaban un odio puro, ciego y absoluto. Iba a hundir el barco y a triturarlos hasta que no quedara ni polvo de sus huesos. Zoro sintió el inconfundible y helado aliento de la muerte. Su cuerpo estaba al límite, y la próxima embestida sería la última. Navegante. El rugido del espadachín, ronco y cargado de una urgencia desesperada, compitió contra los bramidos del coloso de escamas. Aún no encuentras la maldita llave. El tiempo se acabó. A escasos metros de él, Nami estaba arrodillada sobre un cementerio de bronce inútil. Sus manos pálidas, manchadas con la sangre de Luffy, temblaban tan violentamente que apenas podía sostener los trozos de metal. Su respiración era un sollozo ahogado y constante. No funciona ninguna. Le gritó Nami, con la voz quebrada y rasgada por el pánico absoluto, aferrando la camisa inerte de su capitán. Te juro que ninguna encaja. Son todas basura. Seguramente la llave correcta cayó por la borda cuando esa cosa chocó contra nosotros. La perdimos, Zoro, lo perdimos. La desesperación cruda en la voz de la chica golpeó a Zoro con más fuerza que el propio monstruo.
¡Maldición! Maldijo el espadachín por lo bajo, un gruñido gutural que le quemó la garganta. No había otra opción. Tendría que detener la próxima embestida con su propio cuerpo o morir en el intento. Apretando los dientes hasta sentir el sabor a hierro en la boca, Zoro apoyó las manos ensangrentadas contra la madera hundida de la pared e hizo palanca. Sus músculos magullados gritaron en agonía. Sintió como las astillas clavadas en su espalda raspaban al salir de su improvisada tumba en la pared. Con un esfuerzo sobrehumano, logró despegarse de la madera destrozada, perdiendo el equilibrio casi de inmediato. Su cuerpo, pesado y exhausto, colapsó hacia adelante. Zoro cayó de bruces contra las tablas de la cubierta con un golpe sordo, apoyándose sobre sus manos y rodillas mientras tosía violentamente, intentando recuperar el aliento. Y entonces, ocurrió. En medio del rugido de la bestia de fondo, del sonido del mar embravecido y de los sollozos de terror de Nami, la física y la ironía decidieron hacer acto de presencia. Con la brusquedad de la caída, los gruesos pliegues verdes del aramaki del espadachín se aflojaron. De su interior, un pequeño, pesado y oscuro objeto metálico resbaló en silencio, deslizándose por la tela hasta encontrarse con el suelo de madera. Clink. El sonido fue minúsculo. Insignificante. Pero en la burbuja de desesperación en la que se encontraban Zoro y Nami, resonó con la claridad de la campana de una iglesia. Clink, clink, el solitario juego de llaves, ese mismo juego de llaves tosco, oscuro y especial que Zoro había guardado celosamente tras encontrarlo en el pequeño cofre de la armería, rebotó un par de veces sobre la madera antes de detenerse mansamente a escasos centímetros de las manos de la navegante. El tiempo se detuvo. El viento dejó de soplar. Incluso el rey marino pareció desaparecer del plano existencial. Las miradas de Roronoa, Zoro y Nami se clavaron simultáneamente en ese pedazo de metal negro. Los ojos de Zoro se abrieron de par en par, sus pupilas encogiéndose hasta convertirse en dos puntos minúsculos. Su cerebro hizo un cortocircuito monumental. La adrenalina de la batalla le había borrado por completo la memoria. Había olvidado que tenía la llave correcta guardada en su propia cintura. Había dejado que Nami sufriera un colapso nervioso, había dejado que Luffy se desangrara un poco más, y se había dejado aplastar contra una pared, por absolutamente nada. Nami dejó de respirar. Sus ojos, aún húmedos y llenos del terror más puro que había sentido en su vida, parpadearon una, dos veces. La incredulidad inicial se transformó rápidamente en un entendimiento aterrador. Lentamente, con una cadencia escalofriante, Nami extendió su mano temblorosa y cerró los dedos alrededor del frío metal de la llave oscura. El pánico, el miedo a la muerte y la desesperanza se evaporaron de su sistema en un milisegundo, siendo reemplazados por una energía nuclear de pura y destilada rabia. Sintió como el calor le subía por el cuello hasta teñirle las mejillas de rojo. No era un rubor de vergüenza, era la presión de la sangre hirviendo en sus venas. Nami apretó la llave en su puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron completamente blancos. Bajó la cabeza, dejando que su flequillo naranja ensombreciera la mitad de su rostro, y cerró los ojos con fuerza. Inhaló profundamente. «Estoy», susurró, con una voz extrañamente tranquila, fría y venenosa que hizo que el aire a su alrededor se sintiera más pesado que el haki de Luffy. Rodeada de idiotas. Zoro, el infame cazador de piratas, el demonio de Azd Blue que no había dudado en abalanzarse hacia las fauces de un coloso oceánico, sintió que el alma se le salía del cuerpo. Sudó frío. Tragó saliva de forma audible. Con una sincronización perfecta, el espadachín apartó la mirada violentamente hacia un lado, clavando sus ojos en la cubierta vacía. Tenía la cara empapada de sudor y una expresión genuina de culpa y pánico absoluto. En ese preciso momento, Zoro sintió que prefería mil veces ser devorado vivo por el rey marino antes que atreverse a sostenerle la mirada a la furia encarnada de la bruja navegante. La cómica, absurda y tensa burbuja de indignación que se había formado entre la navegante y el espadachín estalló en mil pedazos. Un rugido titánico, un sonido tan grave y potente que hizo vibrar el tuétano de sus huesos, los devolvió de golpe a la brutal realidad. El rey marino no estaba dispuesto a esperar un segundo más. Harto de la resistencia de esos minúsculos insectos y cegado por el dolor de su hocico cortado, el coloso de las profundidades arqueó su inmenso cuerpo escamoso hacia atrás, bloqueando por completo la luz del sol, y se lanzó en picada. La inmensa caverna de sus fauces se abrió de par en par, revelando un abismo de colmillos del tamaño de espadas largas, dispuesto a devorar el barco entero y hacer los pedazos de una sola mordida.
La adrenalina, fría y absoluta, barrió el sistema de Roronoa Zoro. Ignorando el crujido agonizante de sus costillas fracturadas y el agotamiento que le pesaba como plomo, el espadachín se puso de pie de un salto. Sus botas se plantaron firmemente sobre la cubierta ensangrentada. Sus ojos esmeralda, ahora inyectados en sangre y dilatados por la pura euforia de rozar la muerte, se fijaron en la garganta del monstruo. Zoro alzó sus 3 katanas. Su rostro, magullado y sucio, se deformó en una sonrisa maníaca y desquiciada. El corazón le martilleaba contra el pecho a un ritmo frenético, un tambor de guerra que se negaba a silenciarse. Él era Roronoa Zoro. Había jurado convertirse en el mejor espadachín del mundo, y su orgullo se negaba rotundamente a permitir que su viaje terminara sirviendo como el patético aperitivo de un estúpido pez sobrealimentado. Si iba a morir, lo haría con el acero por delante y arrancándole los ojos a esa bestia. A escasos metros de él, la reacción de Nami fue diametralmente opuesta. Al ver la muralla de dientes afilados descendiendo a una velocidad vertiginosa directamente hacia ella, el horror la paralizó, pero solo por un microsegundo. En ese instante de pánico puro, su mente proyectó una ráfaga de imágenes. Los campos de mandarinas, la sonrisa de Nojiko, el rostro lleno de cicatrices de Genso y las miradas cansadas de cada habitante de Kokoyashi. No, gritó la voz de su alma, rebelándose contra el destino. No puedo morir aquí. Aún no he comprado su libertad. No puedo dejarlos a merced de ese infierno. Movida por una fuerza nacida de la pura desesperación maternal y la responsabilidad de cargar con una aldea entera sobre sus hombros, Nami se arrojó sobre el pecho de su capitán. Con las manos manchadas de sangre y temblando tan violentamente que apenas podía coordinar sus dedos, agarró el grueso candado de las esposas de Kairoseki. Introdujo la pesada y oscura llave en la ranura. El monstruo estaba a menos de 20 metros. 15. 10. El aliento fétido de la muerte ya le revolvía el cabello naranja. Nami cerró los ojos con una fuerza desgarradora y rogó a todos los dioses de los mares, a todos los espíritus en los que no creía, rogó con cada fibra de su ser destrozado que esa fuera la llave correcta y que el chico de goma al que sostenía cumpliera su promesa de protegerlos. Giró la muñeca. Clac. El chasquido metálico fue minúsculo, frágil, casi inaudible bajo el rugido ensordecedor de la bestia. Pero en el tejido de la realidad, ese pequeño sonido fue el equivalente a detonar una bomba nuclear. Las pesadas argollas de roca marina se abrieron y cayeron a la cubierta con un sonido sordo, liberando las muñecas del chico de goma. En el exacto instante en que el metal dejó de tocar su piel, el mundo entero pareció contener la respiración. La gravedad se distorsionó. Una presión invisible, asfixiante y de proporciones divinas descendió sobre el East Blue. Unos ojos se abrieron lentamente. Ya no estaban nublados por el dolor ni la inconsciencia. Eran oscuros, abismales, brillando con una furia fría, milenaria y protectora. El mar pacífico y tranquilo enloqueció de golpe. Olas violentas y masivas comenzaron a formarse y estallar sin sentido alrededor del destartalado barco de la marina, empujadas por una fuerza que no provenía del viento. El aire mismo comenzó a crujir, rasgándose como si fuera de papel. Y entonces, estalló. Un torrente de rayos negros, gruesos, violentos y delineados por un contorno rojo sangre, erupcionó directamente desde el cuerpo del chico recostado en la cubierta. Los relámpagos oscuros azotaron el cielo y el mar, partiendo las nubes y haciendo vibrar el casco del barco hasta sus cimientos. Era el Haki del Conquistador. Pero esta vez, no fue liberado con la intención de doblegar la voluntad de miles de enemigos. No era un arma de guerra. Esta tormenta de relámpagos rojinegros era el grito desgarrador de un alma que se negaba a perder a su familia otra vez. Era el poder absoluto liberado pura y exclusivamente para salvar lo más importante en su vida. Era el decreto ineludible, la furia y la majestuosidad del rey. Todo era un abismo oscuro bajo sus párpados cerrados. El Kairoseki no era un simple grillete de metal. Era una tumba. Su inerte frialdad no solo anestesiaba sus músculos ni anulaba las propiedades de su fruta del diablo, sino que se sentía como si el mismísimo océano hubiera introducido sus garras directamente en su pecho para aplastar su alma. Luffy estaba atrapado dentro de su propio cuerpo de 17 años, convertido en un prisionero, en un espectador inútil de su propia debilidad física. Pero la verdadera tortura no era la parálisis. La verdadera maldición era su haki de observación.
Al no poder mover un solo músculo, su mente se expandió de forma salvaje y descontrolada, obligándolo a percibir cada microsegundo del horror que se desarrollaba a su alrededor con una nitidez aterradora. En esa infinita oscuridad, Luffy lo sentía todo. Escuchaba el choque brutal y desesperado del acero de Zoro contra las escamas endurecidas de la bestia. Pero no solo oía el metal, sentía la vibración agónica en los huesos astillados de su primer oficial. Sentía cada vez que la espalda del espadachín era arrojada sin piedad contra la madera, escuchando sus gruñidos ahogados, el sonido de su sangre cayendo a la cubierta, la frustración hirviente de un hombre que estaba entregando su vida por una promesa. Y más cerca, a escasos centímetros de su rostro, escuchaba la respiración agitada, errática y pequeñita de Nami. Percibía el terror puro, frío y visceral que la paralizaba mientras sus manos temblorosas y torpes rebuscaban frenéticamente entre el metal inútil de las llaves equivocadas. Y sobre todo ello, envolviéndolo todo como un manto de desesperanza, sentía la imponente sombra de la muerte acercándose, encarnada en el rugido ensordecedor del coloso de las profundidades y en el hedor a sangre y mar. Fue entonces cuando la parálisis, esa asfixiante sensación de no poder mover un solo dedo mientras su familia era masacrada frente a él, rompió los sellos de su mente y lo arrastró de un tirón violento al infierno. De repente, la textura bajo su espalda cambió. Ya no sentía las cálidas y astilladas tablas de madera del barco robado de la marina. Lo que tocaba su piel era tierra. Tierra helada, estéril y empapada en sangre. Lautale. Los sonidos del presente y los fantasmas del futuro colisionaron en su mente, destrozando su cordura. El rugido del rey marino se transformó en los ecos de los cañones apocalípticos. La respiración de Nami se convirtió en el silencio sepulcral que siguió a su último y frío aliento. El impacto de Zoro contra el muro se solapó con el sonido sordo y definitivo del cuerpo del mejor espadachín del mundo cayendo sin vida a sus pies. Luffy volvió a sentir la abrumadora, monstruosa y asfixiante desesperación de estar de pie en la última isla, con la corona del rey de los piratas sobre su cabeza, rodeado únicamente de cadáveres. Había alcanzado la cima del mundo, solo para descubrir que la cima era un cementerio. Otra vez no, susurró una voz rota en su interior. Otra vez no. Su mente comenzó a gritar. Era una tormenta de agonía pura, un huracán de dolor y negación que golpeaba frenéticamente contra las barreras biológicas de su cuerpo inerte. No dejaré que caigan. No dejaré que me los quiten de nuevo, maldita sea. Levántate. Levántate. La impotencia lo estaba destrozando por dentro 1000 veces más rápido que el daño físico. Él era el rey de los piratas. Él era el portador de la voluntad de era el guerrero de la liberación, el mismísimo dios del sol que traía sonrisas al mundo, pero en ese microsegundo, tirado en la cubierta, volvía a ser un niño inútil, débil y patético viendo cómo el destino le arrebataba todo lo que amaba. Su espíritu comenzó a hervir. Literalmente. Una presión inimaginable, oscura y densa se acumuló en su interior, como una estrella a punto de colapsar en una supernova. El haki de un rey que había conquistado los mares más crueles del mundo presionaba contra el Kairoseki, dispuesto a destrozar sus propios huesos, a desgarrar sus propios músculos y venas, si eso era lo que requería para mover un mísero milímetro su mano y salvarlos. Y entonces, justo cuando su alma estaba a punto de incinerar su propio cuerpo. ¡Clac! El chasquido metálico fue el sonido más hermoso y ensordecedor del universo. La argolla de piedra marina se abrió. El abismo se cerró de golpe. La barrera antinatural que reprimía a su fruta del diablo y su energía vital colapsó, y la fuerza no regresó a sus extremidades como un goteo aliviador, sino como un volcán cataclísmico en plena erupción. Los párpados de Luffy se abrieron de golpe. La oscuridad mental y el trauma de Lautale fueron aniquilados, transmutándose instantáneamente en una furia protectora de proporciones divinas. Sus oscuras pupilas se clavaron en el rey marino con una intensidad que detuvo el viento. La tormenta de haki que estalló a su alrededor no fue invisible. Una explosión de relámpagos rojinegros, densos y cargados de una presión que deformaba el aire mismo, partió el cielo de East Blue. El barco crujió, el océano se doblegó, y la inmensidad de la bestia pareció encogerse ante la presencia que acababa de despertar. Ese estallido de poder no era un simple ataque. Era el grito silencioso y definitivo de un hombre que le estaba declarando la guerra frontal al destino. Era una promesa grabada a fuego en las estrellas. Nadie, absolutamente nadie en esta o en cualquier otra vida, volvería a tocar a su tripulación mientras él respirara. Perspectiva de Zoro.
poder? ¿Qué es realmente el poder? Desde niño siempre me lo pregunté. Solía pensar que era simple. Que era la fuerza bruta de un puño, o la disciplina que te permitía mover una espada más rápido que tu oponente. Pensaba que si entrenaba lo suficiente, si acumulaba suficientes victorias, algún día llegaría a esa cima nebulosa que me prometí a mí mismo, y a ella. Kuina, ella me enseñó que la técnica era la verdadera fuerza, una lección que se grabó en mi alma antes de que el destino me la arrebatara. Después, con mi sensei, la definición volvió a cambiar. El poder ya no era solo la velocidad o el corte. Era el peso de una promesa, una carga que llevaba en mis 3 katanas. Entendí que el verdadero poder era la voluntad de no retroceder, la disciplina para no cortar una hoja de papel si no lo deseaba, y la fuerza para cortar el acero si era necesario. Cuando me convertí en cazador de piratas, el poder se simplificó de nuevo. Se convirtió en el instinto de supervivencia, en la ceguera de la adrenalina y el miedo en los ojos de mis enemigos. Creí que estaba entendiendo el techo del mundo, que me estaba acercando a ese límite que me separaba de ser el mejor. Pero ahora que he conocido a Luffy, todas esas definiciones se han desmoronado. Se han hecho polvo frente a mí. He visto cómo su cuerpo de goma resistía a golpes que deberían haberlo matado. He visto su fuerza monstruosa y sus puños que desafiaban la física. Pero incluso eso era tangible. Era fuerza física. Podía entenderlo. Era solo un monstruo de la naturaleza, un fenómeno inexplicable. Pero esto no tiene sentido. No es su fuerza física lo que me ha dejado paralizado. No es su velocidad, ni su fruta del diablo. Es algo más. Algo que no puedo ver, pero que siento con una nitidez aterradora. El aire a su alrededor se ha roto. Literalmente. He visto cómo se deformaba, cómo se rasgaba en un estallido de rayos negros con contornos rojos que han partido el cielo y el océano. No es un ataque dirigido a mí. Ni a Nami. Pero puedo sentirlo en lo más profundo de mi alma. Es un peso invisible, asfixiante y monumental que ha descendido sobre la cubierta. Me aplasta la voluntad, más que cualquier golpe físico. Me quita el aliento y me hace sentir minúsculo. El terror que el rey marino me inspiraba hace un segundo se ha vuelto insignificante ante la presencia que acaba de despertar en mi capitán. Es un rey. Lo miro, y no veo al chico de goma que me reclutó. Veo una montaña imposible de alcanzar, una cumbre Lost en las nubes, mucho más alta y amenazante que la mismísima Red Line. Una presencia que no tolera rivales, que impone su voluntad sobre la realidad misma. Y yo no sabía que esto existía. Él solo me enseñó lo básico. ¿Cómo es que oculta esto? Mi mano sigue apretando la empuñadura del Wado Ichimonji, pero por un microsegundo, mis dedos han temblado. No por miedo a la bestia, por él. He desviado la vista hacia la bruja. Nami sigue de rodillas, sosteniéndolo, pero está tan petrificada como yo. Sus ojos están muy abiertos, temblando con una intensidad que nunca había visto en ella. No hemos necesitado decir nada. No necesitamos palabras. Al ver su rostro, supe que ella estaba sintiendo exactamente lo mismo que yo. Estábamos ante un verdadero rey. Y su poder no era de este mundo. Tan abruptamente como había estallado, la tormenta rojinegra se desvaneció. El aire, que un segundo antes parecía estar a punto de fragmentarse como cristal, de repente se volvió dolorosamente quieto. La presión asfixiante y divina desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral que resultaba casi ensordecedor. El gigantesco rey marino, la bestia que amenazaba con devorar el barco entero, se detuvo en seco a mitad de su letal embestida. No hubo un choque épico. No hubo sangre salpicando. Simplemente, la luz de la vida se extinguió en los inmensos ojos de la criatura. Sus pupilas se pusieron completamente en blanco. Una espesa espuma blanca y burbujeante comenzó a brotar a borbotones de sus colosales mandíbulas abiertas. La onda de choque invisible, concentrada de manera magistral por Luffy, no había destrozado su cuerpo. Había viajado directamente hacia el interior de su cráneo, friendo y derritiendo por completo el primitivo cerebro del monstruo. Estaba muerto antes de siquiera tocar la madera. El inmenso cuerpo sin vida, de toneladas de peso, colapsó. Se desplomó como una montaña derrumbándose y se estrelló de lleno contra la cubierta de proa. El barco entero gimió bajo el impacto, inclinándose peligrosamente antes de estabilizarse, meciéndose de un lado a otro en las aguas ahora extrañamente pacíficas de East Blue. En el centro del desastre, Luffy se puso de pie.
Lo hizo lentamente, con un quejido ronco escapando de sus labios. Sus rodillas temblaban y sus músculos, aún entumecidos y quemando por la tortura de la piedra marina y el sobreesfuerzo, protestaban con cada movimiento. A paso lento, arrastrando un poco sus sandalias sobre las astillas y la sangre, el chico de goma comenzó a caminar en dirección al cadáver de la mole de escamas. Detrás de él, el mundo de Roronoa Zoro y Nami se había reducido a la figura de su capitán. Ninguno de los dos podía parpadear. Estaban completamente rígidos, congelados en el suelo como estatuas de sal. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo, oscurecidas por un terror y un asombro que no podían procesar. Un sudor frío e incontrolable les empapaba los rostros y la ropa. Sus corazones martilleaban contra sus costillas a un ritmo frenético, bombeando una adrenalina tóxica derivada de la inminente muerte a manos de la bestia, sumada a la exhibición de un poder que desafiaba la comprensión humana. Veían a Luffy detenerse justo al lado del hocico gigante del rey marino. El viento soplaba suavemente, moviendo el chaleco rojo del chico. Luffy miraba a la bestia caída con una expresión sombría, seria, casi inescrutable. El silencio se estiró hasta volverse una cuerda a punto de romperse. De pronto, Luffy se irguió abruptamente. El movimiento brusco hizo que Zoro y Nami se tensaran al unísono, el pánico atravesando sus venas como electricidad. Luffy giró sobre sus talones para quedar frente a ellos, pero bajó la cabeza. El ala de su sombrero de paja proyectó una sombra espesa y oscura sobre sus ojos, ocultando por completo su mirada. El instinto de supervivencia más primitivo, crudo y animal se apoderó de la tripulación. Frente a esa figura envuelta en sombras, que acababa de asesinar a un dios de los mares con solo su presencia, Zoro no vio a un amigo. Vio a una amenaza de nivel catastrófico. Su mano, temblando por primera vez en años, bajó por puro instinto hacia la empuñadura blanca del aguado Ichimonji. A su lado, Nami tragó saliva con dificultad, sus dedos buscando a tientas y a ciegas la madera familiar de su báculo de combate. Tenían miedo. Estaban genuina y visceralmente aterrorizados del hombre al que habían jurado seguir. Lentamente, con una lentitud que los hizo contener la respiración, Luffy levantó el rostro. Su mandíbula estaba tensa. Su expresión era ilegible. Y entonces, el latigazo tonal golpeó con la fuerza de un huracán. La sombra de su sombrero desapareció. Su rostro se iluminó por completo, pero no con furia divina. Un par de estrellas gigantes y brillantes reemplazaron sus pupilas oscuras. Su boca se abrió en una sonrisa estúpida y colosal de oreja a oreja, y una cascada de babas comenzó a escurrir libremente de su comisura. «Oigan», gritó Luffy, con una voz tan aguda, infantil y rebosante de alegría que parecía pertenecer a otra persona. «Este pescado gigante se ve delicioso. Vamos a comerlo». La frase colgó en el aire, absurda y ridícula. Zoro soltó lentamente la empuñadura de su espada. Nami dejó caer su báculo. Las expresiones de ambos se contorsionaron en muecas indescifrables, una mezcla de incredulidad absoluta, agotamiento mental y un cortocircuito emocional masivo. ¿Acaso el mismo monstruo que había derretido el cerebro de un rey marino con la mirada, ahora estaba babeando como un perro frente a un filete? El contraste fue demasiado. El terror se disipó de golpe, y sin esa adrenalina sosteniendo sus cuerpos destrozados, la física reclamó su peaje. Como dos marionetas a las que les acaban de cortar los hilos, Zoro y Nami colapsaron al mismo tiempo. Sus cuerpos cayeron de espaldas contra la madera de la cubierta con dos golpes sordos, mirando al cielo azul, completamente vacíos de energía, rendidos ante la estupidez de su realidad. Luffy parpadeó, sacudiendo la cabeza y borrando las estrellas de sus ojos. Al ver a sus dos primeros nakamas desplomarse, el pánico real lo invadió. «Zoro. Nami», gritó, su voz rompiéndose en una sobreexaltación genuina mientras corría torpemente hacia ellos, tropezando con sus propios pies. «Están bien. No se mueran». «Zoro, reacciona». «Nami, ¿dónde te duele?» Se arrojó de rodillas junto a ellos, agitando los brazos, revisando la sangre en Nami, palpando el pecho de Zoro, al borde de las lágrimas por la preocupación. ¡Pam! ¡Pam! Dos puñetazos perfectamente sincronizados, cargados de toda la rabia, el miedo y el estrés acumulado de las últimas horas, impactaron de lleno en ambos lados de la cabeza de goma del capitán. «¡Cállate, idiota!», rugieron Zoro y Nami al unísono, incorporándose a medias, con las venas palpitando en sus frentes y los dientes afilados como tiburones. «Casi nos matas de un infarto».
Continuó Nami, agarrándolo por el cuello de la camisa y sacudiéndolo violentamente. Eres el capitán más estúpido, imprudente y descerebrado de todos los mares. Si vuelves a ponerte algo así sin la llave, te rebano en pedacitos, maldita sea. Agregó Zoro, gritándole en la cara. Luffy, con dos inmensos chichones humeantes creciendo en su cabeza, solo atinó a reír a carcajadas, una risa sincera, libre y nostálgica que se mezcló con los gritos de sus enojados pero vivos nakamas. A sus espaldas, ignorando el caos, el trauma y la sangre del día, el sol de East Blue comenzó a descender lentamente. Un cálido manto naranja y violeta bañó el mar, tiñendo el horizonte de atardecer. El barco de la marina, destrozado pero a flote, continuó su curso arrastrando a un coloso muerto en su cubierta, mientras un día más, el primer día real de este nuevo y turbulento viaje, llegaba a su fin para los sombreros de paja. La noche había caído sobre el East Blue como un manto denso y pesado, engullendo al destartalado buque de la marina en una oscuridad casi absoluta. El mar, antes el escenario de una pesadilla, ahora mecía el barco con una calma que resultaba casi insultante. En lo que quedaba de la cocina, el ambiente era asfixiante. La mesa principal había sido reducida a astillas durante la sacudida del rey marino, obligando a los dos tripulantes masculinos a sentarse frente a frente alrededor de un comedor improvisado, armado con un par de barriles volcados y unas tablas rotas cruzadas por encima. Milagrosamente, la estufa y la nevera habían sobrevivido intactas a la masacre. El aire olía a sal, a madera húmeda y a la carne chisporroteante del monstruo que casi los devora. Sin embargo, el banquete frente a ellos no tenía sabor a victoria. Zoro mantenía su plato intacto. Sus ojos esmeralda, fijos y oscurecidos por las sombras de la lámpara de aceite, no se apartaban de la figura de su capitán, que masticaba un enorme trozo de carne en silencio. La mente del espadachín era un torbellino de frustración. Hacía apenas una hora, en esa misma cocina, había presenciado algo que terminó de fracturar su ya magullado orgullo. Cuando llegó el momento de despiezar al monstruo para cocinarlo, Zoro, cuyas espadas habían rebotado inútilmente contra las escamas de la bestia, se preparó para ayudar. Pero entonces, vio a Luffy. El chico de goma había tomado un simple y desgastado cuchillo de cocina, de esos que apenas sirven para cortar vegetales, y con un movimiento fluido y sin esfuerzo, había rebanado la carne y los gruesos tendones del rey marino como si fueran mantequilla derretida. El recuerdo le quemaba la garganta. Cuando Zoro, incapaz de contener su incredulidad, le había exigido saber cómo diablos había hecho eso con una hoja sin filo, Luffy solo lo miró con calma y murmuró: "Lo imbuí con haki de armadura. Hace que cortar sea más fácil". Zoro desvió la mirada hacia la esquina de la cocina, donde descansaban sus tres katanas. La hoja del aguado Ichimonji brillaba débilmente a la luz del fuego. El espadachín apretó los puños debajo de la mesa hasta que los nudillos le crujieron. ¿Qué tanta diferencia hay realmente entre él y yo?, se preguntó, sintiendo como un nudo de inutilidad se apretaba en su estómago. La fuerza de la que siempre se había enorgullecido, la disciplina que lo había convertido en el demonio de East Blue, se sentía como un juego de niños frente al poder arrollador e incomprensible de su capitán. Una desesperación tóxica, oscura y urgente comenzó a echar raíces en el pecho de Zoro. Sentía que el tiempo se le agotaba. Necesitaba volverse fuerte. Necesitaba alcanzarlo rápido, sin importar el costo, o jamás sería digno de caminar al lado de un monstruo como él. Al otro lado de la mesa de barriles, Luffy dejó de masticar. Aunque sus ojos estaban fijos en su plato, su haki de observación estaba desplegado como una red invisible que cubría todo el barco. No necesitaba mirar a Zoro para sentir la densa y frenética aura de desesperación que emanaba del espadachín. Luffy frunció el ceño imperceptiblemente. Sabía, por los extenuantes años de entrenamiento con Rayleigh, que el haki era un reflejo del espíritu. Exigía una mente clara, resolución, calma y una paciencia inquebrantable bajo presión. La prisa y el sentimiento de inferioridad que estaban consumiendo a Zoro solo lograrían entorpecer su crecimiento, bloqueando su verdadero potencial. Pero el dolor de cabeza de Luffy no terminaba ahí. Su percepción se extendió más allá de las paredes de la cocina, saliendo hacia la fría cubierta exterior. Allí, iluminada solo por la pálida luz de la luna, estaba Nami. Estaba sentada sola en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, comiendo en un silencio sepulcral, deliberadamente alejada de los dos piratas. Luffy tragó saliva, sintiendo un nudo amargo en la garganta.
Las emociones que captaba de la navegante eran un caos de miedo, desconfianza y un instinto de supervivencia al rojo vivo. Las frágiles defensas que él había empezado a derribar con sonrisas y promesas no solo se habían vuelto a levantar, sino que Nami las había reforzado con acero y púas. El peso de la culpa cayó sobre los hombros del rey de los piratas como una montaña. Por un estúpido error táctico, por su imprudencia al querer entrenar con el Kairoseki sin pensar en las consecuencias, había puesto en peligro mortal a sus amados nakamas. Soy un idiota, se regañó Luffy mentalmente, apretando los dientes y dejando el trozo de carne sobre la mesa. Di un paso adelante para ganarme a mi navegante, y mi estupidez me hizo dar 2 pasos hacia atrás. Estamos incluso peor que cuando nos conocimos en Orange Town. El silencio en el barco era ensordecedor. Luffy bajó la cabeza, sintiendo por primera vez desde que regresó en el tiempo, que ser abrumadoramente poderoso no era suficiente para mantener unida a su familia. Tenía que reparar esto. Tenía que sanar el orgullo de Zoro y derribar el muro de Nami, o su viaje terminaría antes de siquiera llegar al Grand Line. El sonido de los cubiertos de madera raspando los platos vacíos fue lo único que rompió el sepulcral silencio de la cocina improvisada. La cena había terminado, pero la digestión emocional de lo ocurrido esa mañana apenas comenzaba. Luffy tragó el último bocado de carne, sintiendo que le bajaba por la garganta como si fueran piedras. La atmósfera era tan densa y asfixiante que amenazaba con aplastarlo. Miró a Zoro, quien seguía con la vista clavada en las vetas de la madera de la mesa, y luego giró levemente la cabeza hacia la puerta entreabierta, por donde se colaba la brisa helada que envolvía a la solitaria Nami en la cubierta. Tengo que arreglar esto, se dijo Luffy, apretando los puños sobre sus rodillas. Fui un idiota. Olvidé las llaves, los asusté, casi hago que los maten, tengo que hablar con ellos. Tengo que volver a acercarme. Decidió empezar por el hombre que tenía enfrente. Un guerrero entiende a otro guerrero, o al menos eso esperaba. Luffy aclaró su garganta, un sonido áspero que hizo que Zoro levantara la mirada, afilada y defensiva. Oye, Zoro, empezó Luffy, intentando suavizar su tono para que no sonara como una orden, sino como la charla casual de un amigo. Nunca me has contado la historia de tus espadas. Especialmente esa, la de la vaina blanca. Parece muy importante para ti. Fue una pregunta inocente. Una pregunta que el Luffy del futuro habría hecho en medio de una fiesta con tarros de sake, sabiendo perfectamente la respuesta y el valor del aguado Ichimonji. Pero para el Zoro de este tiempo, el efecto fue devastador. El cuerpo entero del espadachín se tensó como la cuerda de un arco a punto de romperse. Su mano derecha voló instintivamente hacia su costado, cerrando los dedos con una fuerza casi enfermiza alrededor de la inmaculada empuñadura blanca de la katana. En la mente de Zoro, la mención de esa espada no trajo recuerdos de orgullo, sino fantasmas. Vio el rostro de Kuina. Escuchó el juramento resonando bajo la luz de la luna. Uno de los dos se convertirá en el mejor espadachín del mundo, tan famoso que nuestro nombre llegará hasta los cielos. Esa promesa era el motor de su existencia. Pero ahora, bajo el eco de esa misma promesa, lo único que Zoro podía escuchar era el sonido patético de sus espadas rebotando inútilmente contra las escamas de un simple animal salvaje. ¿Llegar a los cielos? Se burló una voz oscura y venenosa en su cabeza. Ni siquiera pudiste cortar a un maldito pez. Eres débil. Eres patético. Y lo peor de todo, los ojos de Zoro se clavaron en Luffy. Vio al chico que, apenas unos días atrás, había irrumpido en una base de la marina, desviado balas con su cuerpo, destrozado una estatua gigante y exigido que él fuera su primer oficial. Luffy había apostado su vida y su sueño en la fuerza de Zoro. Confió en él ciegamente. Y Zoro le había fallado. Había fallado de la manera más humillante posible, siendo salvado por el mismo capitán al que se suponía debía proteger. Sentía que no era digno de portar la voluntad de Kuina, y mucho menos digno de sentarse a la mesa con el hombre que derretía bestias gigantes con la mirada. El sonido brusco de la madera raspando contra el suelo cortó la respiración de Luffy. Zoro se había puesto de pie de un salto, empujando el barril que usaba como asiento con tanta violencia que casi lo vuelca. Las sombras de la habitación ocultaron sus ojos, pero la tensión en su mandíbula era evidente. Tengo que ir a entrenar, soltó Zoro. Su voz no era la de un subordinado pidiendo permiso. Era el gruñido ronco de un animal herido que necesitaba escapar de su propia jaula. Sin esperar una respuesta, sin siquiera mirar atrás, el espadachín le dio la espalda a su capitán.
Salió de la cocina a zancadas largas y pesadas, cruzando la puerta trasera para perderse en la oscuridad de la popa del barco, huyendo del peso aplastante de su propia insuficiencia. Luffy se quedó sentado en la penumbra, viendo la puerta vacía. El dolor en su pecho se intensificó. Levantó una mano y se golpeó la frente, un regaño mental que resonó en el silencio de la habitación. «Idiota. Eres un reverendo idiota», se maldijo a sí mismo, cerrando los ojos con fuerza. ¿Cómo pudo ser tan ciego? En su afán por conectar con él, había olvidado por completo que preguntar por la Wado Ichimonji equivalía a clavarle un cuchillo directo en el trauma de Kuina. Él conocía la historia, sí, pero el Zoro de ahora no sabía eso. Para este Zoro, él era solo un capitán demasiado fuerte, haciéndole preguntas incómodas justo el día en que su orgullo como espadachín había sido pisoteado y humillado. En lugar de acercarlo, lo había empujado directo hacia el abismo de su propia frustración. Con un suspiro profundo, tembloroso y cargado de una melancolía que no correspondía a un chico de su edad, Luffy apoyó las manos en la mesa y se puso de pie. Había fallado miserablemente con Zoro. Ahora, tenía que enfrentarse al campo minado más peligroso del barco. Arrastrando los pies, con el peso de sus errores a cuestas, Luffy caminó lentamente hacia la cubierta principal. Allí afuera, bajo la luz de la luna y envuelta en barreras de hielo y miedo, lo esperaba Nami. Con un suspiro pesado que parecía cargar con los fantasmas de dos líneas temporales distintas, Luffy dejó atrás la puerta de la cocina. El crujido de la madera al cerrarse fue el único sonido que acompañó su lenta caminata hacia la barandilla de la cubierta. La noche en el East Blue era gélida, pero el frío no provenía solo de la brisa marina. Allí estaba Nami. Le daba la espalda por completo, siendo apenas una silueta recortada contra la oscuridad del océano. Sus brazos estaban fuertemente cruzados sobre su pecho, sus hombros tensos y rígidos. Era la postura perfecta de un animal herido y acorralado que se niega a mostrar debilidad. Luffy caminó hacia ella arrastrando un poco sus sandalias, sintiendo aún el escozor de sus músculos magullados. Se recargó en la barandilla, a 1 metro de distancia, respetando el campo de fuerza invisible que la navegante había levantado a su alrededor. Guardó silencio por unos largos e incómodos momentos, escuchando el rítmico romper de las olas, antes de llevarse una mano a la nuca para rascarse con torpeza. «Oye», empezó, su voz perdiendo por completo el tono enérgico de siempre para volverse ronca y genuinamente apenada. «De verdad siento mucho lo de las llaves. Fui un idiota. Casi hago que ese pescado feo nos coma a todos». Nami ni siquiera giró la cabeza. Su perfil permaneció estoico, como esculpido en hielo. «Sí, fuiste un idiota», respondió secamente, con un tono tan afilado que podría haber cortado el viento. «Y un irresponsable. Si Zoro no hubiera tenido esa llave guardada de milagro, ahora mismo estaríamos disolviéndonos en el estómago de esa cosa. Lo sé, lo sé». Luffy infló las mejillas, cerrando un ojo y haciendo un puchero exagerado, en un intento desesperado por aligerar la pesada atmósfera. Es que solo pensaba en cómo entrenar, vi las esposas y pensé, genial, estas cosas pesadas serán buenas para entrenar. Y luego, bueno, se me olvidó por completo la parte de cómo quitármelas. Luffy soltó una risita nerviosa, frotándose la nuca con más fuerza. Pero oye, míralo por el lado bueno. Tenemos carne de rey marino para semanas. Aunque, arrugó la nariz con disgusto cómico, creo que solo la cocinó un poco de más. Estaba tan dura que sabía a suela de zapato viejo. El comentario fue tan ridículamente absurdo, tan horriblemente fuera de lugar después de haber rozado la muerte de forma tan traumática, que el cerebro de Nami simplemente no pudo procesarlo con lógica. La coraza de hielo se agrietó. Un pequeño bufido indignado escapó de sus labios, seguido casi de inmediato por una risa corta, genuina y cristalina que intentó ahogar rápidamente tapándose la boca con ambas manos. «Eres increíble», murmuró Nami. Por primera vez en horas, la tensión abandonó sus hombros, dejándolos caer con un suspiro exhausto. «Tienes a un monstruo marino de 20 metros a punto de matarnos, a tu espadachín casi triturado contra la pared del barco, y tú te quejas de que la carne estaba dura». Luffy se giró hacia ella y le dedicó una sonrisa amplia, brillante y desarmante. De esas sonrisas que, en el futuro, habían iluminado las noches más oscuras del Nuevo Mundo. Verla reír, ver a su navegante bajar la guardia aunque fuera por un microsegundo, inyectó un torrente de calidez inmensa directo en su destrozado corazón. El alivio lo cegó. Se relajó por completo.
Las barreras de su propia mente, aquellas que le recordaban constantemente que estaba en el pasado y que debía ser cuidadoso, se desmoronaron. Se dejó llevar por la dulce y traicionera nostalgia de los años que habían vivido juntos. Por el recuerdo de la Nami valiente que lo abrazaba sin dudar y que reía a carcajadas con sus tonterías. Es que me alegra verte reír de nuevo, dijo Luffy. Su voz bajó de volumen, volviéndose inusualmente suave, madura y cargada de un cariño tan profundo que no correspondía a un par de desconocidos. Te conozco bien, Nami. Sé que odias estar triste. Las palabras abandonaron sus labios y flotaron en el aire frío de la noche. El ambiente no solo cambió, se fracturó. La sonrisa de Nami se borró con la velocidad de un relámpago. Su cuerpo entero se tensó con tanta violencia que pareció como si le hubieran inyectado plomo fundido en las venas. Giró el rostro lentamente para mirarlo fijamente, y en sus ojos marrones ya no quedaba ni el más mínimo rastro de diversión. Solo había una ira defensiva, oscura y abismal. ¿Qué dijiste?, preguntó ella. Su voz era apenas un hilo, pero temblaba con un coraje que amenazaba con devorarlo vivo. Luffy parpadeó, el calor abandonando su cuerpo al darse cuenta, una fracción de segundo demasiado tarde, del catastrófico error que acababa de cometer. Yo, solo. ¿Te conozco bien? Nami soltó una risa amarga, un sonido áspero y carente de toda alegría, y dio un paso hacia atrás, alejándose de él como si su simple presencia la quemara. Tú no sabes nada de mí. Luffy sintió que el estómago se le encogía. Nami, no. No sabes quién soy, continuó ella, cortándolo sin piedad, su voz elevándose con cada palabra. No sabes de dónde vengo, ni por qué estoy aquí en este estúpido barco. No tienes ni la más mínima idea de las cargas que llevo en la espalda, de mi dolor. Nami bajó la mirada, sus puños apretándose hasta que los nudillos se tornaron dolorosamente blancos. Y entonces, sus labios apenas se movieron. Ni de los que ya no están. Fue un susurro. Un aliento roto tan silencioso que el viento del mar debería habérselo llevado sin que nadie lo escuchara. Pero los agudos sentidos de Luffy, afilados por el Haki, captaron cada sílaba. Esas palabras se le clavaron en el pecho como 1000 agujas heladas. Podía sentir el fantasma de Belmere sangrando en ese simple susurro. Luffy dio un paso desesperado hacia adelante, levantando una mano trémula, queriendo consolarla, queriendo decirle que sí sabía, que recordaba el llanto, el tatuaje ensangrentado y la promesa que le hizo al darle su sombrero de paja. Nami, por favor, espera, no quise decir. Aléjate. Le gritó ella con todas sus fuerzas. Por un microsegundo, a través de su haki de observación, Luffy pudo asomarse detrás del muro de ira de la chica, y lo que vio lo destrozó. No era enojo. Era un terror absoluto y asfixiante a ser vulnerable, a permitir que alguien entrara a su corazón solo para perderlo después. ¿Crees que porque me salvaste de un estúpido payaso y me sonríes como un idiota ya somos amigos íntimos? Escupió Nami, mirándolo con un desprecio que usaba como escudo. Eres solo un pirata más. No te atrevas a actuar como si supieras lo que he perdido. Nami se dio la media vuelta de forma brusca, dándole nuevamente la espalda. El silencio que siguió fue más pesado que el Kairoseki. Me voy a dormir, sentenció con una frialdad absoluta. Y no me molestes. La navegante se alejó a paso rápido, desapareciendo en la oscuridad del barco, huyendo hacia la seguridad de su soledad. Luffy se quedó solo en la inmensidad de la cubierta. Su mano derecha seguía extendida inútilmente en el aire, tratando de alcanzar un fantasma. Dejó caer el brazo a un costado, bajó la cabeza y dejó que la sombra de su sombrero ocultara sus ojos. El peso aplastante de la realidad le había caído encima. Por querer acercarse demasiado rápido impulsado por la nostalgia, por no respetar sus tiempos y sus heridas, acababa de cerrar con candado la puerta que tanta sangre le había costado entreabrir. La oscuridad terminó por devorar la cubierta del barco, y con ella, se llevó las últimas esperanzas de Luffy de arreglar el desastre que había provocado. Su mano derecha, que había quedado suspendida en el aire en un inútil intento por alcanzar a la navegante, comenzó a descender lentamente. Parecía pesar toneladas. Cuando su brazo cayó inerte a su costado, sus dedos se curvaron hacia adentro. Apretó los puños. Los apretó con tanta fuerza, con tanta furia e impotencia acumulada, que sus uñas se clavaron profundamente en la carne de sus palmas. No sintió el dolor. Solo sintió como unas gruesas gotas de sangre cálida comenzaban a escurrir entre sus dedos, goteando silenciosamente sobre la madera astillada que horas antes había sido el escenario de su poder absoluto.
El silencio a su alrededor era ensordecedor, roto únicamente por el rítmico e indiferente chocar de las olas contra el casco del navío. Luffy alzó la mirada, apartándola de la puerta por donde Nami había desaparecido, y la fijó en la infinita inmensidad oscura del océano. El East Blue era un mar pacífico, tranquilo, casi aburrido comparado con las tormentas apocalípticas del Nuevo Mundo. Sin embargo, en ese momento, Luffy sentía que se estaba ahogando en él. Cerró los ojos con fuerza. Inhaló. El aire salado llenó sus pulmones de forma temblorosa. Exhaló. Dejó salir un aliento cargado de una frustración tan pesada que amenazaba con aplastar su propio corazón. Lentamente, obligó a sus manos a relajarse, soltando la presión, dejando que la sangre manchara su piel mientras buscaba desesperadamente calmar el huracán de su mente. Lo estoy echando todo a perder, pensó, y la realidad de esa frase le golpeó el estómago como un cañonazo. Abrió los ojos, contemplando el reflejo plateado de la luna sobre el agua. Su mente viajó a la cocina, donde Zoro seguramente estaba castigándose a sí mismo. Y luego al camarote, donde Nami probablemente lloraba en silencio, abrazada a sus propios demonios. El problema era tan claro ahora que le resultaba enfermizo no haberlo visto antes. Él los conocía. Conocía a Roronoa, Zoro y a Nami mejor de lo que se conocía a sí mismo. Sabía qué los hacía reír, qué los hacía enojar, cuáles eran sus comidas favoritas, sus sueños más profundos y los traumas que intentaban ocultar del mundo. Sabía cuántos pasos daba Zoro antes de desenvainar, y sabía exactamente cómo cambiaba el tono de voz de Nami cuando estaba a punto de llorar. Pero esa era la trampa. Esa era la maldición de haber regresado. Él los conocía hasta el tuétano, pero ellos no tenían la más remota idea de quién era él. Para Zoro, él no era el hombre por el que valía la pena renunciar a su propia ambición. Para Nami, él no era su salvador, su ancla ni su milagro. Para ellos, Monkey D. era solo un extraño. Un capitán ridículamente poderoso, excéntrico e increíblemente peligroso que había irrumpido en sus vidas como un tifón. He estado forzando todo, se dio cuenta, la culpa amargándole la saliva. Intenté encajar las piezas de un rompecabezas que aún no existe. Quise tratarlos con la confianza de años de batallas, y lo único que conseguí fue fragmentar a mi propia tripulación antes de siquiera zarpar. El Luffy original, el chico ingenuo que había salpado en un barril, jamás habría hecho dudar a Zoro de su propia fuerza. Ese Luffy confiaba ciegamente en que su espadachín lo cortaría todo, dándole a Zoro el espacio perfecto para crecer con orgullo. Pero él, al mostrar el Haki, al derretir la mente de un rey marino, había aplastado el orgullo del cazador de piratas. Había provocado en Zoro un sentimiento de insuficiencia tóxico que nunca existió en la línea temporal original. Este Roronoa Zoro que estaba en el barco no era el vicepresidente estoico e inquebrantable. No era el hombre que se pararía frente a Bartholomew Kuma en Thriller Bark para absorber todo su dolor y sacrificar su vida sin dudar un solo segundo. Este Zoro era solo un espadachín herido, cegado por el peso de su promesa a Kuina y movido puramente por su propia ambición. Y Nami, el dolor en el pecho de Luffy se agudizó. La chica que acababa de gritarle en la cubierta no era la navegante con una confianza inquebrantable. No era la mujer que, con el rostro ensangrentado y lágrimas en los ojos, miraría fijamente a la bestia más fuerte del mundo, el emperador Kaido, y le gritaría en la cara que se equivocaba, negándose a aceptar su muerte y afirmando que Luffy se convertiría en el rey de los piratas. No. Esta Nami era una ladrona solitaria. Una mujer rota, asustada, acorralada por el infierno de su pasado, que había construido murallas de hielo a su alrededor porque confiar en alguien más equivalía a la muerte. Luffy se quedó mirando sus propias manos ensangrentadas. El silencio de la noche parecía juzgarlo, esperando ver si el peso de sus errores lo terminaría de quebrar. Pero entonces, algo en su interior se encendió. No fue el Haki. No fue la fruta del diablo. Fue algo mucho más profundo, algo grabado en la misma inicial de su nombre. Él era Monkey D. Luffy. El hombre que había desafiado a los dioses, que había puesto el mundo entero de cabeza, que había muerto y regresado para traer el amanecer. Él nunca se rendía. Nunca lo había hecho frente a Kaido, frente a la marina, frente a la muerte misma. Y definitivamente no iba a rendirse ahora ante el mayor desafío de su nueva vida. Reconstruir a su familia. Sus manos dejaron de temblar. Apretó los puños nuevamente, pero esta vez no con frustración, sino con una resolución férrea, ardiente e inamovible. Sus ojos oscuros brillaron bajo la luz de la luna con la intensidad de 1000 soles. Ya no buscaría atajos.
No forzaría las sonrisas ni las lealtades. Si tenía que empezar desde cero, lo haría. Si tenía que derramar sangre, sudor y lágrimas para sanar el orgullo de su espadachín, lo haría. Si tenía que destruir el mundo entero pedazo a pedazo para demostrarle a su navegante que podía confiar en él, lo haría con gusto. Buscaría la manera. Paso a paso. Isla por isla. Forjaría de nuevo esos lazos, haciéndolos aún más fuertes, más sólidos y más indestructibles que antes. Construiría de la nada a la banda del sombrero de paja, la tripulación que el mundo entero reconocería y temería a partes iguales. Levantó el rostro hacia el cielo estrellado de East Blue, dejando que el viento se llevara sus dudas. Una sonrisa pequeña, confiada y absolutamente imponente se dibujó en su rostro. Lo lograría. Sin importar el tiempo que tomara, sin importar el dolor que costara, sin importar a quién o qué tuviera que enfrentar. Él lo lograría. Porque él era el hombre que se convertiría, una vez más, en el rey de los piratas. Fin del capítulo.